Muy buenas tardes a todos, soy Jimena Zuluaga y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webcast en el que vamos a presentar los resultados de la primera encuesta de gestión, innovación y tecnología para la función legal de las empresas en Colombia. Esta encuesta la preparamos desde el equipo de Legal Operations Services de EY Law Colombia y realmente esperamos poder aportar información y datos valiosos para la discusión de estos temas en el país y de esta manera pues seguir aportando a nuestro propósito de construir un mejor entorno de negocios. En esta encuesta lo que hicimos fue preguntarle a los líderes legales de las empresas en Colombia sobre la forma como han venido afrontando su trabajo y el de sus equipos en estos tiempos de pandemia y cómo se están preparando para lo que se ha denominado la nueva realidad. Una nueva realidad que no sabemos cuánto nos tomará, a pesar de las noticias muy alentadoras que hemos recibido esta semana, pero sí con la certeza de que no regresaremos en su totalidad a la forma de trabajar prepandemia y veremos que los resultados de la encuesta sí nos lo están confirmando. Es increíble, pero ya mañana completamos 9 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Y realmente lo que pasó fue que el COVID nos arrojó a todos de la noche a la mañana a un entorno de trabajo muy diferente. Creo que todos ustedes coincidirán con nosotros en que el volumen de trabajo aumentó significativamente por la necesidad de atender los temas de la crisis, la complejidad de los temas que se tenían que resolver, la velocidad que requería la toma de decisiones, el volumen de la normatividad que tuvimos en Colombia, que fue altísimo con 2 emergencias económicas y encima de todo eso, pues tuvimos una enorme dificultad para la gestión del trabajo. Pues de la noche a la mañana realmente tuvimos que irnos a adaptar a una nueva realidad para la que probablemente muchas empresas pues no se habían preparado. Y a estos retos que se presentaron en la fase inicial y que verdaderamente no han desaparecido, creemos que las conversaciones son las mismas, solo que ya nos acostumbramos. Se suma ahora la viabilidad y la implementación de nuevos esquemas de negocios a los que las compañías tienen que adaptarse muy rápido porque pues verdaderamente esto se volvió un tema de supervivencia en el mercado. Con todo este entorno, para nadie es una sorpresa hoy que las empresas, indistintamente del sector económico al que pertenecen o al tamaño de sus empresas, están experimentando una gran presión sobre sus modelos de operación. Las áreas legales empresariales no son ajenas a esta presión y la urgencia de hacerlo lo evidenció el COVID. Verdaderamente en esta pandemia hemos oído hablar ya hasta el cansancio que hay que transformarse, esto ya se volvió un cliché, y nos están diciendo que si salimos de la pandemia igual a como entramos, entonces verdaderamente no aprendimos nada. Y esto incluye, por supuesto, las áreas legales. Nosotros seguimos considerando que ahora más que nunca es necesario que los líderes de los departamentos jurídicos adopten una visión que les permita adaptar rápidamente su esquema de operación, incorporando procesos, metodologías y, por supuesto, adoptando herramientas de tecnología que les permita la automatización de algunas de sus actividades. Acá en este slide quisimos ilustrar un poco cuál ha sido la evolución de la función de los abogados al interior de las compañías y vemos cómo a partir del año 2020 ya es un imperativo que el abogado sea un coarquitecto del negocio. Ya el abogado no puede asumir un rol simplemente de administrar los riesgos o administrar el negocio o de tener una actitud reactiva, sino que tiene que estar de la mano con todos los demás equipos de la compañía, ayudando a crear soluciones y impulsando el cambio dentro de las organizaciones. Es por esto que en este webcast no solo les vamos a contar cosas que muy seguramente ustedes ya están experimentando hoy por hoy y van a ver muchos resultados con los que podrían identificarse, sino que queremos ir un poco más allá y compartir algunas recomendaciones y experiencias para que ustedes puedan empezar a transitar el camino de la transformación de sus modelos de operación. Y para ello, contamos con la presencia de Sebastián Ocampo Valencia, gerente de innovación y transformación legal del Grupo Bancolombia, quien nos compartirá su experiencia gestionando el cambio en uno de los equipos de abogados más grandes del país y de la región. Sebastián, de antemano te agradezco mucho la generosidad para compartir tus vivencias y tus puntos de vista con todos nosotros, que estoy segura que va a ser muy enriquecedor para la audiencia. Con todo esto tenemos entonces una agenda muy nutrida que vamos a abordar con la siguiente estructura. Primero presentaremos los resultados de la encuesta, donde muchos de ustedes que nos acompañan hoy tuvieron la oportunidad de participar y nos compartieron sus puntos de vista. Posteriormente, Sebastián nos presentará el caso de éxito del Grupo Bancolombia. Es una experiencia maravillosa
Vamos a ver cómo por medio de una mentalidad creativa e innovadora no solo lograron una exitosa transición hacia la normalidad en el trabajo virtual, sino que además han logrado consolidar un verdadero plan de transformación e innovación muy robusto para los años venideros. Todos conocemos cómo es de innovador en sus productos financieros Bancolombia, y el área legal no se queda atrás. Y por último, pues vamos a pasar a un panel de preguntas donde responderemos las inquietudes y los comentarios que ustedes nos compartan a lo largo del evento. Van a ver en la sección del chat, ustedes nos pueden dejar sus preguntas para que al final pues podamos responder las que más podamos. Entonces, ya para dar inicio a la presentación de los resultados, le cedo la palabra a Daniel Acevedo, quien lidera nuestra práctica de Legal Operations para la región. Daniel. Bueno, gracias Jimena y buenas tardes a todos. Quisiera comenzar primero dando las gracias a los cerca de 600 inscritos a este webcast y más de 170 asistentes que tenemos y que nos acompañan en la tarde de este momento. La verdad es que es muy gratificante ver cómo los temas sobre gestión, innovación y tecnología pues cada vez empiezan a agarrar más relevancia en la agenda de los líderes legales empresariales. Como lo decía Jimena, varios de ustedes nos acompañan acá porque participaron en nuestra encuesta Reimaginando la función legal para la era post-COVID, que realizamos entre los meses de julio y agosto de este año, en donde más de 160 líderes de las áreas legales de las empresas en Colombia nos compartieron su visión acerca de cómo han estado preparándose para afrontar esta nueva realidad empresarial. A todos los que participaron, de verdad que muchísimas gracias. Es de hecho por su participación e interés lo que nos tiene reunidos a todos pues en esta tarde. Y tranquilos que a los que no alcanzaron a participar, gracias a la acogida que ha tenido este estudio y este evento, nuestro propósito será lanzar una nueva versión de este reporte periódicamente, de tal forma que podamos de aquí en lo sucesivo estudiar y apreciar esas mejoras en las dinámicas de gestión de las áreas legales en Colombia e incluso en comparación con las áreas legales de otras regiones de otros países de la región, en América Latina. Bueno, ya entrando en materia y para optimizar el tiempo de todos, voy a comenzar dando el plato fuerte de entrada, ¿no? Que son las cuatro grandes tendencias que evidenciamos en el estudio de este año, que por cierto, pues justo como lo está diciendo Jimena, este estudio, todo el análisis correspondiente a partir de este momento ya está publicado en nuestra página web de eWay Colombia, siendo totalmente libre de acceso para todos. Para las personas que escribieron el webcast y aceptaron la política de tratamiento de datos personales, personalmente vamos a estar enviando un correo electrónico en los próximos días, no solamente con el reporte de resultados, sino también con la grabación de este evento y el material de esta presentación. Pues bueno, el resumen ejecutivo del reporte se ve en este slide. Estas son las cuatro grandes tendencias que evidenciamos cuando hablamos sobre administración o gestión de la función legal de las empresas en Colombia. Una gestión que a hoy es un poco más reactiva que preventiva, y con esto lo que hacemos referencia es que evidenciamos que los líderes de las áreas legales de las empresas en Colombia no destinan tanto tiempo como el que ojalá se pudiera tener para esa gestión del área, sino que esa gestión ocurre de manera casi que incidental cuando corresponde. Por ejemplo, pues cuando tenemos que gestionar o hablar o coordinar abogados externos por la atención de un tema concreto de la organización. Cuando llegan ese tipo de requerimientos, pues sí que, digamos, hay algunas actividades de gestión, pero no está hoy en día en la agenda de los líderes legales empresariales. Y ahí pues creo que definitivamente tenemos una gran oportunidad de mejora, porque cuando pasamos de esa gestión reactiva a cuando nos toca hacerla algo más preventivo o gestionado, pues esas dinámicas de innovación y transformación del equipo legal se van a empezar a ver de una forma pues, un poco más relevantes y más exigentes, ¿no? Segunda tendencia, como seguramente muchos de ustedes acá lo están experimentando, un aumento importante en la presión de hacer más con menos. Dicho de otra manera,
las áreas legales en Colombia se están viendo enfrentadas a un aumento considerable en esas cargas de trabajo, considerando además que, pues como lo estaba contando Jimena, y las buenas noticias sobre las vacunas de la pandemia, recordemos pues que el derecho por lo general suele ir un poquitico más atrás de la realidad, y con eso lo que me refiero es que todavía vamos a seguir viendo muy posiblemente esa avalancha regulatoria en diferentes aspectos para tratar de contener o de gestionar. Ahora quizás ya no tanto la pandemia, aunque todavía la tenemos, hasta tanto la vacunación pues no se haga de forma masiva, pero más bien los efectos económicos derivados de la crisis, ¿no? Tanto así pues que el ministro Carrasquilla ya vieron, anunció el día de ayer, si mal no recuerdo, que pues nos preparemos para una reforma tributaria, otra, en los primeros meses del próximo año. Ahí entonces, pues adivinen, se va a venir un aumento considerable en la carga de trabajo, más aún de la que ya tenemos, pero no estamos viendo tendencias de crecimiento de los equipos de trabajo, ni tampoco tendencias relacionadas a una utilización masiva de recursos para atender ese pico de trabajo, ese volumen de trabajo. Ahí entonces, pues esa presión de hacer más con menos, ¿no? Todo esto nos lleva a un poco lo que también evidenciamos en la tercera tendencia, un necesario cambio en el modelo de operación para adaptar el equipo de trabajo a la nueva normalidad. Definitivamente creo que lo que estamos viviendo va a ser algo que de hecho lo vamos a encontrar también dentro de los resultados un poco más específicos, va a ser algo que se va a quedar, ¿no? En muchos casos, muy seguramente muchas empresas ya han pensado en cambios permanentes a sus dinámicas de operación. Los equipos legales no son ajenos a esto. En ese orden de ideas, vale mucho la pena empezar a implementar indicadores de gestión y metodologías de gestión que nos ayude mucho más a organizar el equipo de trabajo de una forma adecuada, pero además apalancarnos en proveedores de servicios legales que sean muy, muy costo eficientes para optimizar precisamente esos costos, ¿no? Por último, necesitamos, ahora ya, no solo los departamentos jurídicos en Colombia, sino de todos los que participamos, todos los actores que entramos en el sector de servicios legales, necesitamos aterrizar las conversaciones sobre innovación y tecnología para que realmente le saquemos el jugo al tema, ¿no? Encontramos que hoy en día no está en la agenda de los líderes legales empresariales el tema de innovación y tecnología dentro del equipo legal, pero fíjense que paradójicamente descubrimos que no es por falta de interés, es más bien por falta de conocimiento. La mayor razón, y de hecho eso lo vamos a ver ahorita, por la cual no se desarrollan proyectos de innovación o no se implementan nuevas herramientas es porque simplemente no sabemos qué podemos hacer o por dónde podemos agarrar. Luego, entonces, necesitamos empezar a aterrizar un poco más esas conversaciones chéveres sobre la tecnología, la que sea, pero para empezar a aplicarla de una forma ya concreta en el día a día de los equipos legales. Ahora, metiéndonos con un poco más de detalle en los resultados, encontramos lo siguiente, que eso seguramente no va a sorprender a muchos de ustedes. Las áreas legales en Colombia son relativamente pequeñas. De hecho, pues cerca del el 35% nos indicó que tenía más de 20 abogados, lo cual entonces uno podría decir son áreas grandes, pero fíjense que el 40% tiene entre 10 y 20 y cerca del 20% tiene menos de 3 abogados. Es decir, que hay casos excepcionales, como es el caso del Grupo Bancolombia, del cual ahora vamos a escuchar a Sebastián, donde por supuesto, pues por el volumen de la operación, la cantidad de recurso humano con el cual se cuenta, pues es bastante importante, pero no es lo habitual. Lo normal, según lo que hemos encontrado, es que los equipos legales llegan hasta máximo 20 o 15 abogados aproximadamente y pues como lo está comentando, no se espera un crecimiento significativo para el próximo año. De hecho, lo que se espera es una reducción, bueno, se espera que se mantenga igual y en algunos casos lo que se espera de hecho es pues una reducción de sus equipos de trabajo. Sin embargo, muchos de los participantes nos indicaron, como le estaba diciendo ahorita, que la complejidad de los negocios pues va definitivamente en aumento. Es decir, más regulación,
más involucramiento necesario del equipo legal para atender esa necesidad, pero sin esperar ese crecimiento en el recurso humano para dar abasto de alguna manera a esa creciente complejidad en la operación. Acá entonces, pues empezamos a notar que los equipos de trabajo, los equipos legales empresariales, se empiezan a enfrentar pues a unas dinámicas bastante fuertes que además creo que a todos definitivamente nos ha agarrado pues un poco por sorpresa. Creo que muy pocos equipos realmente contaban con la flexibilidad o con la preparación dentro de sus modelos de operación para atender ese cambio tan brusco que trajo la pandemia en las diferentes dinámicas. No significa, como lo decía justo Jimena en la introducción, pues que entonces ahora nos sentamos a llorar pues en una esquina porque es que la pandemia ha sido muy mala con nosotros. Lo que significa es que ahora estamos enfrentando una exigencia en ese modelo de operación y que tenemos que responder con los recursos que tenemos a la mano, porque además en las preguntas que hicimos relacionadas a la gestión financiera encontramos que tampoco se evidencia un aumento sustancial en los presupuestos del área. Ahora, fíjense que yo creo, y esto además lo encontramos también en el reporte, que esto no es necesariamente algo catastrófico, digamos, o apocalíptico, como podría más o menos sonar para los equipos legales, ¿no? Ese aumento en la carga de trabajo. Eso está pasando porque, como lo estaba diciendo Jimena ahora, en este momento, este año, creo que estamos enfrentando una transición muy fuerte a que los equipos legales empiecen a adquirir un papel cada vez más protagónico en la administración de la organización e incluso siendo coarquitectos de esa estrategia organizacional. Muchos seguramente han experimentado en años anteriores o incluso todavía hoy en día esa famosa frase en la cual parece que el área legal es como un barril sin fondo del gasto y que parece que los líderes de negocio como que no están conscientes muchas veces de lo mucho que aporta el área legal a la empresa hasta yo creo que este año, en razón a la complejidad tan creciente que nos ha traído esta pandemia a la hora de hacer negocios, pues casi que muchas organizaciones no se toman ninguna decisión frente a la operación sin que antes se consulte con ese equipo legal para saber qué se puede hacer y cómo hacerlo, además, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en un momento complejo, definitivamente. El modelo de operación necesita cambiar. El trabajo está en aumento, pero por una mayor relevancia del abogado dentro de la empresa. Como les decía ahora, eh, encontramos que la gran mayoría de los encuestados nos indicaron que se esperaría que el presupuesto del área se mantenga más o menos igual, pero a eso le podemos sumar una gran otra mayoría, de hecho el 43%, que nos indica que más bien se esperaría es una reducción de ese presupuesto. Dicho todo esto, ¿cómo responder a esa creciente complejidad de hacer negocios y, por tanto, dar soporte desde lo legal al cumplimiento de sus objetivos organizacionales, de esa reinvención que estamos viendo en las empresas, si no podemos traer más recursos para aumentar nuestra capacidad de trabajo? Esta creo que es la gran pregunta que nos empieza a plantear los resultados de la encuesta, pero traemos respuestas. Jimena, te cedo aquí la palabra. Sí, Daniel, y a tu pregunta, claro, digamos, la primera reacción es pensar que si lo que nos falta es capacidad para atender un incremento en el volumen de trabajo, la única salida es traer más recursos. Pero frente a este tema, como lo vamos a ver en el slide siguiente, uno de cada tres departamentos jurídicos en Colombia estima que hay muchas actividades de las que ejecutan hoy que no deberían estar realizando ellos. Entonces, pues ahí están viendo una oportunidad en su modelo de operación y en la forma como se están distribuyendo las tareas. Entre esas actividades que nos mencionaron que podría ser más eficiente que delegaran en otras, digamos, en otras áreas o en otros terceros, están la atención de quejas por temas relacionados con protección al consumidor,
la administración no estratégica del gobierno corporativo. Acá un poco se referían a el cumplimiento de las obligaciones anuales rutinarias, por supuesto no a los temas, digamos, claves o que son el corazón del gobierno corporativo de las compañías, la atención a usuarios finales por respuestas a petición, a quejas, a reclamos, a derechos de petición. También, y que esto es algo que ya es normal en las compañías, la representación judicial y extrajudicial. Eh, por supuesto, la coordinación de los abogados externos tiene que estar dirigida por los departamentos legales, pero muchas compañías ya hoy lo hacen o preferirían estar tercerizando la actividad ya de la representación en los juicios. Y por último, que es un tema muy colombiano, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de cambios e inversiones internacionales, todo ese compliance. Y en términos generales, lo que nosotros concluimos es que las actividades que son idóneas para ser tercerizadas son aquellas en donde el equipo de trabajo siente que no aporta un valor con su conocimiento especializado, y esto también lo encontramos reforzado en la encuesta global que realizó EY en el año 2019, donde se identificó también que todas estas tareas rutinarias a cargo de los departamentos jurídicos se estaba convirtiendo en una barrera para contratar y atraer talento y a su vez para retenerlo. Entonces, con todo esto, lo que concluimos es que los equipos legales necesitan apalancarse mejor en proveedores de servicios como una estrategia para optimizar el uso de los recursos del área y para concentrar toda su atención a los temas que son core del negocio y que son estratégicos. Pasando ya a otro tema relacionado también con el talento, encontramos que 1 de cada 3 equipos consideró una migración hacia esquemas de trabajo remoto o semirremoto de forma permanente. Por eso nos referíamos al inicio en que probablemente una vez estemos en post-pandemia, no vamos a volver a la forma de trabajar que teníamos el año pasado. Y estos esquemas de trabajo híbridos pues están ya generando unos retos muy importantes en las compañías donde también debe participar el departamento legal, que van desde la arquitectura de las oficinas para distribuir los espacios, disminuyendo riesgos de contagio, asegurándonos que cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad, hasta evaluar las capacidades para poder mantener el ritmo del trabajo, las nuevas habilidades de liderazgo de los equipos y, por supuesto, pues las herramientas que se cuenta con las herramientas tecnológicas para poder seguir trabajando en estos esquemas híbridos. Y todo esto va a generar, como ya lo estamos sintiendo hoy, un cambio importante en las habilidades que se requieren en el equipo de trabajo. Eh, Vamos a ver en el slide siguiente cuál fue la calificación que hicieron los encuestados sobre el nivel de importancia que le daban a ciertas habilidades de sus equipos, y vemos cómo casi en la mitad encontramos el conocimiento legal especializado, que quizás en otros momentos era pues la cualidad número 1 que se estaba buscando, y hay otras habilidades más requeridas hoy relacionadas sin duda con el momento en el que estamos, de uso general de tecnologías, de una gestión eficiente del tiempo, y al otro lado vemos cómo son importantes, pero menos importantes, digamos, no son decisivos al momento de hacer una contratación de abogados para el equipo, conocimientos generales de negocios o ya habilidades relacionadas con el desarrollo de software, con el conocimiento de finanzas. Y aquí pues también queremos destacar como la menos importante, el conocimiento en la gestión de proyectos y mejora de procesos. Entonces, de aquí también concluimos que la mayoría de las empresas prefieren, si se van a embarcar en un proceso de transformación, no hacerlo con recursos internos, sino probablemente apoyarse o en otras áreas de la compañía o apoyarse con un externo. Entonces, pues estas habilidades por sí solas no son suficientes. Necesitamos contar con herramientas apropiadas para apalancar todas estas nuevas capacidades, y con esto pues vamos a volver con Daniel para que nos cuente qué nos respondieron en la encuesta frente a esos 2 pilares fundamentales de transformación que están relacionados con tecnología y con innovación. Súper. Y gracias, Jimena. Y pues en efecto, ahí queda un largo camino por recorrer, porque aunque evidenciamos en el reporte esa nueva necesidad
en construir habilidades de los equipos de trabajo de tal manera que sean mucho más eficientes para ese nuevo modelo de operación que necesitamos, pues sin duda, muchas de esas habilidades creo que están de hecho atadas a nuestra capacidad de gestionar mejor el trabajo que hacemos y eso paradójicamente lo logramos a punta de conocimiento y de habilidades en gestión de proyectos y mejora de procesos, que fue pues una de esas habilidades que no salió quizás tan bien calificada. De nuevo, yo creo que no es tanto porque los equipos legales sientan que no se necesita ser mejor, digamos, en esa gestión del trabajo en el día a día, sino porque no tenemos todavía esa conexión entre decir, ah, sí, tenemos o necesitamos abogados que tengan algo de conocimiento en mejora de procesos, porque eso nos va a ayudar a mejorar ese modelo de operación. Ese link ahí es el que nos hace falta todavía comprender y a eso, por supuesto, pues hay que sumarle el uso, pero uso eficiente y además de las herramientas que son de esas soluciones tecnológicas para apalancar nuestro modelo de operación. En términos generales, déjenme contarles que no nos va tan bien en cuanto a tener tecnología especializada para lo legal dentro de nuestros equipos de trabajo. De hecho, si se fijan, pues casi que la mitad de los encuestados nos indicó que necesitan herramientas, más herramientas que las que utilizan hoy en día, pero además, cuando evaluamos con un poco más de detalle cuáles son esas herramientas que hoy en día se usan, pues nos dimos cuenta que realmente el set, digamos, de herramientas para nuestro trabajo en los equipos jurídicos, pues va desde Microsoft Word a Google Chrome y luego de vez en cuando PowerPoint, ¿no? Un Excel no se atraviesa, pero por nada en la vida ni por error. Y esto pues nos despierta interés, ¿no? ¿Por qué no traemos o usamos de forma más habitual herramientas especializadas o por qué no le sacamos más partido a las herramientas que tenemos hoy en día? Y nuevamente la razón ahí, o la razón principal quizás que nos encontramos ahí, como les estaba anticipando anteriormente, es la falta de conocimiento sobre qué herramientas especializadas existen y cómo las puedo utilizar, o incluso cómo puedo mejorar la utilización de las herramientas que hoy en día ya tengo. Estoy seguro que muchos de los aquí presentes cuentan en su oficina, digamos, o para su trabajo el día a día, con las herramientas de la suite de Microsoft o de la suite de Google, ¿no? Con esas dos suites empresariales de ofimática, por lo general vienen pegados una serie de herramientas que uno muy poca vez explora, pero que son poderosísimas a la hora de yo querer utilizar tecnología para mejorar la eficiencia del trabajo de los abogados. Cosas como, por ejemplo, Power Apps o Power Automate, que antes se llamaba Flow en Microsoft. Eso combinado con algo, digamos, de conocimiento en SharePoint, son herramientas increíblemente poderosas que a lo mejor hoy en día ya tienen a la mano y que se pueden utilizar para esa transformación del trabajo legal. Entonces, fíjense que no todo es la conversación sobre inteligencia artificial o sobre blockchain, ¿no? De hecho, si nos queremos poner, digamos, un poco más terrenales, uno podría hacer automatizaciones un poquito, digamos, rupestres, pero funcionales en Excel. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se han metido a hacer ejercicios de correspondencia cruzada, ¿no? Combinación de correspondencia, creo que se llama hoy en día. Utilizando una simple base de datos de Excel con un Word con algunos campos predeterminados y ya está. Entonces, pensar en inteligencia artificial y esas conversaciones sofisticadas es interesante, por supuesto, está muy bien, pero ahora les voy a contar, de hecho, una reflexión de un autor que me gusta mucho, que a veces, que nos dice que a veces esas conversaciones tan esotéricas, tan sofisticadas, tan llamativas, porque hasta yo mismo soy víctima de eso, porque son de verdad muy interesantes, pues no son necesariamente lo que necesitamos estar haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, retomando, lo que no hace falta es conocimiento, meternos un poco más de lleno en esas herramientas prácticas en el día a día
Y aquí les traigo una pues muy buena noticia, es que vamos a partir de los webcasts del próximo año en nuestro equipo de Legal Operations Services, tratar de hacer talleres un poco más dinámicos, un poco más prácticos, de tal manera que podamos explorar diferentes herramientas de gestión, diferentes herramientas tecnológicas, de tal forma que esas conversaciones sobre innovación y transformación digital las podemos materializar, pero con herramientas prácticas, con la realidad y mostrando cómo podemos aterrizar los conceptos en nuestro día a día de trabajo. Ahora, esto en cuanto a herramientas de tecnología. Cuando preguntamos acerca de los conceptos de innovación, por hablar, digamos, de innovación a grandes rasgos, yo creo que hablar de innovación legal es complejo porque es un concepto demasiado abstracto, pero lo que hicimos fue traer algunos de los conceptos más usuales cuando hablamos de innovación y le preguntamos a las personas encuestadas, bueno, ¿cómo nos va con esos conceptos? ¿Cómo nos va con la innovación dentro de los equipos legales empresariales que no necesariamente tienen que estar atadas a la implementación de tecnología? Y bueno, pues acá nos encontramos que cerca pues del 63% de los encuestados nos indicó que nunca pues han desarrollado un proyecto de innovación. La razón principal de eso, nuevamente, no sabemos cómo iniciar, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde comenzar en este camino. Otro tanto, por supuesto, habló sobre restricciones presupuestales, pero fíjense que la razón principal es esa, ¿no? Esa falta de conocimiento práctico que podamos aplicar saliendo de este webcast en nuestros equipos de trabajo. Y por eso es que nosotros queremos hacer ese esfuerzo a partir, como les digo, de los webcasts del próximo año para empezar a aterrizar mucho más esas habilidades en los equipos del día a día. Así que pues acompáñennos y estén atentos a esos eventos que haremos de nuevo a partir del próximo año. Bueno, cuando, como les decía, cuando preguntamos qué tanto conocíamos los diferentes conceptos de innovación, pues nos encontramos que se están quedando un poco cortos, digamos, ahí los equipos legales. Algunos, de hecho, si se fijan en las franjas verdes, pues sí dicen que utilizan habitualmente esos conceptos, pero la gran mayoría, que son las franjas rojas, pues nos indican que esos diferentes conceptos, incluso me sorprendió realmente este concepto de Legal Tech, que hoy en día creo que es como tan común y uno lo escucha como tantas veces, pues varias personas nos indicaron que no, que la verdad pues no lo conocían del todo o bien no lo conocían con el suficiente nivel de profundidad. Otro tanto grupo de encuestados nos indicó que tenían algo de aproximación a estos conceptos, pero que no los utilizaban en su día a día. Y como les decía, pues unas partes, pero minoritarias, nos indicaron que estaba en su agenda. Entonces, con todo esto, ¿cómo podemos impulsar la transformación de la función legal sin el riesgo de perdernos en el camino? Definitivamente creo que esa razón por la cual a veces no nos aventuramos a estudiar esos conceptos, digamos, y a entender cómo los podemos aplicar en nuestro departamento jurídico, es porque no hemos descubierto cuál es la forma más segura de comenzar a impulsar la transformación de nuestro equipo. O sea, en últimas, es una decisión difícil la que uno tiene que tomar cuando uno dice, bueno, supongamos que por alguna razón nos metimos con algún concepto de Legal Tech, ¿no? Y empezamos a ver qué herramientas podemos utilizar para nuestro equipo jurídico, etcétera, etcétera. Cuando uno simplemente googlea Legal Tech, le van a aparecer 300 recursos de información, webinars, un montón de cosas. Y yo me pongo en los zapatos de un líder de un área legal que apenas está entrando en contacto con esos conceptos y digo, ¿por dónde arranco? O sea, ahora el problema ya no es que no sé, ahora el problema es que ya me llegó una avalancha de información que pues, a veces puede resultar hasta peor porque siento que me intimida y no me permite al final del día tomar esa decisión de por dónde comenzar. Nosotros hemos descubierto que la forma más segura de comenzar e impulsar esa transformación de nuestro equipo de trabajo es si comparamos nuestro modelo de operación, si comparamos lo que hacemos hoy en día contra un marco de referencia. Un marco de referencia que me traiga las mejores prácticas en gestión, innovación y tecnología, de tal manera
que entendiendo hoy en día cómo estoy, pero con una metodología, o sea, de una forma estructurada, organizada, yo puedo entonces diseñar ese plan, ese qué voy a hacer, qué herramientas voy a implementar, pero con un propósito determinado que es mejorar esa calificación de nuestro modelo actual. Eso es lo que hemos hecho justamente y lo que hemos creado en eWay desde hace un año más o menos, que es nuestro marco de análisis de madurez de la función legal. Pero un mensaje importante acá en aras de, además de la transparencia, este no es el único marco de referencia, hay varios. Nosotros lo que hemos hecho es, de hecho, agarrar los otros dos marcos de referencia existentes que para los que sean curiosos pueden buscarlos, es el marco de referencia de la Association of Corporate Counsels, la ICC, el marco de referencia de CLOC, que es la Corporate Legal Organization, algo, Corporate Legal Operations Consortium, y estas dos organizaciones que son un poco más académicas, digamos, son grupos de abogados de empresa, lo que se han sentado a pensar es, a ver, si nosotros dijéramos estas son las cosas que debe tener un equipo legal sofisticado. ¿Qué serían esas cosas? Y esos marcos de referencia, al igual que el nuestro, lo que traen son los factores de desarrollo. Nosotros lo que hemos hecho es agarrar esos marcos de referencia, combinarlo además con la experiencia que traemos asesorando múltiples empresas en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo donde tenemos presencia y crear un marco que además está un poco más aterrizado por las empresas en América Latina. Lo que encontramos en estos marcos norteamericanos es que traen algunas cosas que son valiosas, por supuesto, muchas, de hecho la gran mayoría pues es muy valioso, pero traen algunas otras que no son tan aplicables a nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, hay un marco, si mal no recuerdo, creo que el de la SEC, que es súper intensivo en los componentes de e-discovery, ¿no? De prueba electrónica. Entonces uno dice, ok, importante, sí, considerando el contexto de la jurisdicción y el sistema de administración de justicia norteamericano, ¿no? Para nosotros quizás no es tan vital como sí lo es para Norteamérica. Entonces, en nuestro marco, lo que hemos hecho es aterrizarlo mucho más a la realidad de las empresas en América Latina y lo que voy a hacer ahora es contarles muy rápidamente cómo funciona para que además ustedes se lleven una idea de, ah, ok, así es como yo aplico un marco de referencia para que me ayude con la construcción de ese roadmap de transformación independientemente del marco que utilicen. Nosotros lo que hemos hecho es crear 4 dimensiones. Son 4 cosas que un equipo jurídico sofisticado debería estar haciendo de una forma organizada. Primero, por supuesto, pues la gestión del servicio jurídico en el día a día. En últimas, pues es el core, esa es la razón de ser de ese equipo. Y acá lo que hacemos es entender cómo ese equipo está, valga la redundancia, entregando sus servicios legales al cliente interno para ver cómo podemos mejorar eso. La segunda dimensión, la segunda cosa, digamos, a grandes rasgos, es la administración de recursos. Y es qué utilizas hoy en día y cómo lo utilizas para que entregues esos servicios legales a tu cliente interno. Luego pasamos a la dimensión de cobertura tecnológica, que es ver, ok, ahora qué herramientas tecnológicas usas para entregar ese servicio legal o para ser más eficiente en la forma en la que ejecutas tus actividades para entregar ese servicio legal a tu cliente interno. Y por último, pero no menos importante, la dimensión de analítica, y es qué indicadores, qué información tienes hoy en día que te permitan tomar decisiones, pero decisiones basadas en datos, decisiones objetivas sobre la transformación, de tal manera que independientemente del proyecto que yo quiera hacer, yo sepa, por lo menos en alto nivel, a grandes rasgos, ese proyecto me va a ayudar a mejorar en un 50%, 40, 33, lo que sea, la velocidad de entrega de mi servicio. O me va a ayudar a mejorar en un 50% la satisfacción de mi cliente interno con ese servicio legal que yo le entrego. Para eso es para lo que sirven esas métricas, para yo tomar decisiones y además justificar la razón por la cual hago proyectos. Estas dimensiones, por supuesto, son demasiado grandes, digamos, para analizarlas por sí solas. Lo que hemos hecho es descomponerlas en 12 factores de desarrollo, donde en la dimensión, por ejemplo, de gestión del servicio legal, tenemos los factores de análisis de esa entrega del servicio, administración de la contratación comercial, y aquí este factor es muy interesante porque
lo hemos visto en los equipos jurídicos bastante sofisticados y un poco más modernos, y es una capacidad que no es nueva per se, pero sí es de reciente discusión en equipos en América Latina, y es, a ver, el departamento jurídico normalmente se encarga de la negociación y estructuración de los contratos, pero luego no hacemos seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en el día a día, ¿no? Sino que el contrato ahora pasa a la unidad de negocio, al equipo comercial, y si hay un problema, pues de pronto llaman al abogado, si no, si acaso nosotros nos enteramos del contrato cuando llega para archivo, si acaso, ¿no? Pues bien, esta nueva capacidad se trata precisamente de que los equipos ahora están dando una milla extra, digamos, están dando un paso más en ese monitoreo del cumplimiento de las obligaciones, tanto las adquiridas por la empresa como las adquiridas por la contraparte. ¿Para qué? Pues para muchas cosas, pero especialmente para hacer una gestión proactiva de los riesgos, pero además, de nuevo, para con elementos y herramientas de analítica, ayudarme en mi gestión de la contratación comercial, por ejemplo, dándome cuenta que hay cláusulas que yo siempre meto en los contratos y que son un lío negociarlas por la razón que sea, pero al final del día esas cláusulas ni se tocan en la gestión del día a día y no tienen ningún tipo de repercusión, ningún tipo de importancia práctica en el día a día de la ejecución del contrato. Para eso sirve esa capacidad. Que luego uno la apalanca en una herramienta tecnológica, la que sea, pues eso es otra cosa. Pero la capacidad es tener esos procesos claros en ese sentido, ¿no? Analizamos también la gestión del cliente interno y externo, que es darnos cuenta el feedback que recibimos del cliente interno, cómo lo gestionamos, qué hacemos con eso, si pedimos, de hecho, feedback o no pedimos feedback en lo absoluto. Alineación estratégica de la función legal. Aquí no es que hagamos ejercicios de planeación estratégica para la empresa, sino más bien con base en el ejercicio de planeación estratégica de la empresa, vemos cómo están estructuradas las iniciativas del equipo legal para ayudar con ese cumplimiento de objetivos de negocio, gestión del riesgo legal y valoración de contingencias, y por último, administración de la propiedad intelectual. Si se dan cuenta, es una dimensión que, por supuesto, al ser la razón de ser, hacer el core del equipo jurídico, pues tiene varios factores de desarrollo y la analizamos a detalle. Luego traemos la dimensión de administración de recursos, donde, como les decía ahorita, ahora lo que analizamos es qué y cómo utilizas recursos hoy en día a efectos de brindar ese servicio legal. Recursos como cuáles, como por ejemplo el conocimiento, que es el más importante de todos, ¿no? Cómo tu equipo legal guardas la información que generas para dar respuesta a los diferentes requerimientos legales del negocio y cómo reutilizas esa información en el día a día de tal manera que des respuesta, pero de una forma eficiente. Eso es lo que analizamos aquí en este factor de gestión del conocimiento legal. También analizamos la gestión del talento humano. Por ejemplo, tu equipo legal, cada cuánto y cómo formas a los abogados que componen el área de tal manera que siempre tengan esas habilidades jurídicas especializadas, pero también esas habilidades de gestión de las que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, cada cuánto y cómo haces cursos de metodologías ágiles de trabajo, que aquí spoiler, pero para que se animen, va a ser uno de los webcasts que muy seguramente haremos de primeros el próximo año, hablar sobre metodologías ágiles para abogados, de nuevo, más pensado como un taller muy práctico que como una charla teórica, de tal manera que esos equipos tengan elementos para gestionar mejor su trabajo en el día a día. Vemos también, por ejemplo, la gestión financiera. ¿Cómo utilizas el recurso financiero y qué tan eficiente eres utilizándolo para la atención de esas necesidades legales? Que eso se une con la gestión de proveedores de servicios legales. ¿Cómo, cuándo, qué haces para contratar proveedores de servicios legales? ¿Qué indicadores de gestión implementas? ¿Por qué contratas a esos proveedores y no contratas a otros? Esos son el tipo de cosas que analizamos en este factor de desarrollo, en esta dimensión. Y por último, la dimensión de cobertura tecnológica, donde muy rápidamente pues analizamos ese apalancamiento en soluciones de tecnología, y la dimensión analítica, que como les decía ahorita, era ese componente de métricas y datos del equipo jurídico concretamente hablando. En últimas, y para ir cerrando y pasar a la conversación con Sebastián, que va a ser quizás algo de lo más interesante que vamos a encontrarnos en la tarde de hoy.
El modelo de madurez que nosotros hemos desarrollado lo que nos ayuda es a dibujar ese camino entre lo que tengo hoy en día y lo que debería tener o lo que debería llegar a ser, de tal manera que, como lo decía justo al comienzo de esta sección, le perdamos un poco el miedo, ¿no? El temor a gestionar esa transformación del equipo legal, porque aunque podemos hacer muchas cosas, la pregunta es, ¿qué es más relevante, qué es más importante que hagan las primeras de cambio? Eso es lo que me da ese modelo de madurez cuando lo implementamos en las organizaciones. Una frase para finalizar, que era la que les comentaba de un autor que particularmente me gusta mucho, Trevor Fore, que nos dice, la especulación sobre el futuro muchas veces termina siendo un distractor dentro del equipo legal, más aún cuando nos distrae la puesta en práctica de mejoras o de herramientas que son totalmente viables, posibles o necesarias a hoy, ¿no? A muchos abogados, me incluyo ahí porque también creo que he pecado de esto en alguna que otra oportunidad, nos gusta debatir fenómenos disruptivos sobre el futuro cercano en vez de estar pensando hoy en día qué herramientas y cómo las utilizamos para mejorar nuestra práctica legal. Dicho de otra forma, es muy fácil perdernos en estas conversaciones, como decía ahorita, esotéricas o muy abstractas acerca de inteligencia artificial o analítica predictiva o blockchain, etcétera, porque, por supuesto, nos perdemos ahí porque son temas muy interesantes y es realmente llamativo sentarnos a hablar de eso, pero la esencia de la transformación del ejercicio profesional del abogado está en temas y en conversaciones mucho más específicas y más concretas y más aterrizadas que podemos empezar a abordar desde ahora. Jimena. Mil gracias, Daniel. Y como lo anticipaste, ahora queremos invitar a Sebastián Ocampo. Sebastián es gerente de innovación y transformación legal del Grupo Bancolombia. Es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford y desde hace 2 años lidera el área de innovación y transformación de uno de los equipos jurídicos más grandes de la región, con más de 300 abogados. Sebastián nos contará por qué la vicepresidencia jurídica de uno de los bancos más relevantes de la región optó por tener una gerencia dedicada a pensar en las iniciativas de mejora para los equipos de abogados, cómo empezaron a diseñar el futuro de los equipos legales empresariales, dónde están y un poco cuál es su reflexión, digamos, mirando hacia atrás de todo el camino que han recorrido. Así que mil gracias, Sebastián, de nuevo por tu generosidad y por aceptar la invitación a este evento. Hola Jimena, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a Daniel por la coordinación del evento y nada, pues como saben, para mí estos son unos temas que me apasionan y estoy muy feliz de estar acá a compartir un poquito la experiencia. Disclaimer de siempre, las posiciones de esta charla no necesariamente comprometen a Bancolombia, la mayoría de ellos son mi punto de vista personal y bueno, entonces si quieren comenzamos un poquito. De pronto entiendo que tenemos participantes internacionales, pero Bancolombia pues puede decirse que es el grupo financiero, digamos, líder en Colombia, con participación, digamos, en 4 mercados adicionales, en Panamá, El Salvador, Guatemala y hasta hace recientemente Perú. Tenemos más de 17 millones de clientes, más de 30.000 empleados y sin duda, digamos, es una empresa que muy reconocida en Colombia, la empresa con la mejor reputación, mejor lugar para trabajar, en fin, entonces digamos, es una empresa con todo el reconocimiento, digamos, en el mercado local y regional. Y obviamente, tal vez se me olvidó decirlo, pues es un grupo financiero que presta servicios de multibanca, está el banco, está la comisionista de bolsa, está la fiduciaria, por tanto, digamos, se prestan servicios, digamos, un amplio rango de servicios a estos 17 millones de clientes. Adelante, por favor, Dani. Bueno, y ya aterrizando del área jurídica, pues de esos 30.000 empleados tenemos alrededor de 300 personas que hacen parte de las áreas jurídicas en los países en donde operamos. La vicepresidencia jurídica, desde el punto de vista de estructura, hace parte de la vicepresidencia corporativa, que es una vicepresidencia, digamos, nueva, que funciona desde el año pasado y que agrupa, digamos, varias áreas que tienen, digamos, en común el rol de cierta manera de ser el apoyo importante para que el negocio como tal funcione. Esa vicepresidencia corporativa incluye también
el área financiera, el área de gestión humana, el área de reputación, el área de regulación y el área de cumplimiento. Nosotros, digamos, somos parte de la vicepresidencia jurídica, hace parte, digamos, de ese grupo de diferentes unidades, digamos, administrativas que le prestan servicios al banco. Ya en la vicepresidencia jurídica, pues tenemos varias direcciones, alrededor de 6 direcciones que se dividen, digamos, ya sea por el producto al que atienden, entonces, por ejemplo, el producto bancario como tal o el producto de mercado de capitales y asset management, o por el área del derecho también que administra, entonces los temas societarios, corporativos, de gobierno, de propiedad intelectual, etcétera, o los temas de litigios. Entonces, esa es un poquito la división y tenemos también, digamos, básicamente prestamos servicios legales de todo tipo. Obviamente la mayoría de ellos enfocados en los temas del negocio, pero también temas de litigios, temas de fusiones y adquisiciones, ya sea de la organización o de los clientes de la banca de inversión. Y por tanto, digamos, tenemos, digamos, todo el mix que ustedes se puedan imaginar de servicios jurídicos del día a día, de lo que requieren los clientes en las sucursales, pero también, digamos, las grandes créditos indicados, las grandes emisiones del mercado de valores son atendidas, digamos, por el equipo jurídico. Y es algo interesante, tenemos pues equipo desde siempre, todo, por lo menos en Colombia, todo el país, y por tanto tal vez yo decía que la pandemia no fue un cambio de trabajo tan extremo, de forma de trabajo tan extremo, porque digamos de cierta manera el equipo ya estaba acostumbrado a trabajar de manera virtual, por lo menos en las interacciones que se tenían entre las personas que están en diferentes ciudades. Eh, Contexto de todo esto, pues todas las industrias están siendo transformadas. Acá traigo un pantallazo de la página de EY sobre servicios al sistema financiero que dice que todas estas cosas están, digamos, reformando, por lo menos el sistema financiero está en su propio proceso de transformación. Entonces, sin duda, digamos, podemos seguir al próximo slide, pero Grupo Bancolombia está en su propio proceso de transformación desde hace muchos años o incluso en Bancolombia se dice que desde que se fundó el banco hemos innovado en muchas cosas, pero sin duda en estos últimos años el tema de transformación, de digitalización de productos, pues es, digamos, parte esencial de la estrategia de Grupo Bancolombia, pero es parte esencial, yo creo que la estrategia de cualquier otro negocio financiero y tal vez yo me extendería y tal vez lo voy a repetir más adelante, es la parte esencial de cualquier negocio. O sea, cualquier negocio en casi que cualquier área de la economía en este momento se está transformando y parte de los retos pues, que tiene es cómo hacer esa transformación y cómo lograr, digamos, seguir siendo relevantes en unos mercados tan competitivos con los jugadores nuevos que traen, digamos, que están completamente basados en lo digital desde el inicio. Entonces, Bancolombia, como les digo, está también en su propio proceso de transformación. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, dentro de esas industrias que se están transformando, pues los abogados no somos la excepción. Acá yo traigo, digamos, tal vez mi autor favorito en los temas de innovación legal, tal vez un poco futurista, pero sin duda, digamos, yo creo que una persona que ha venido escribiendo del tema desde hace, creo que 30 años, cuando hizo su tesis de doctorado en Derecho y Ingeniería de Sistemas en Oxford, que es Richard Susskind, y Susskind dice, esto es un libro de hace como 5 años que dice que el mundo legal cambiará más en los próximos 20 años que en los últimos 2 siglos. Básicamente él dice, oiga, hasta la fecha los abogados seguimos haciendo nuestro trabajo de la misma manera. Entonces tratamos cada caso como si fuera diferente, miramos los hechos, sacamos el problema jurídico y volvemos de cierta forma a, hacer nuestro trabajo como si fuera un arte, como si estuviéramos pintando tal vez un cuadro diferente cada vez, pero todo lo que está pasando, digamos, en el mundo en materia de nuevas tecnologías, poder computacional, de cada vez mayor poder computacional, más barato, todo el tema de inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, va a hacer de cierta manera que la profesión jurídica en sí misma tenga que transformarse. Tanto como los servicios financieros están transformando, los servicios legales se están transformando y estamos en una etapa en donde esto cada vez es más tangible. Vamos adelante, por favor. Y el Susskind lo invitaron a hablar a la conferencia de neurocirujanos de Estados Unidos en 2017 y pregunta, oiga, ¿qué tiene que ver el derecho con los neurocirujanos? Y la respuesta es, como dice él, pues la verdad es que para todos los profesionales la respuesta tal vez triste o desconcertante es que nuestros clientes no necesariamente nos quieren los resultados que traemos. Y en la medida en la que
esos resultados puedan prestarse, puedan entregarse a través de diferentes formas, diferentes tecnologías, diferentes metodologías, lo más probable es que los clientes vayan y cambien hacia esas alternativas. Entonces, en el caso de los neurocirujanos decía, pues hoy es normal que yo vaya, si tengo un problema en la cabeza, me examinen, me revisen, converse con el médico, pero tal, y después me hagan una cirugía muy compleja normalmente cuando involucra algún tema de la cabeza, pero en 50 años seguramente habrán otras tecnologías a través a través de las cuales vamos a lograr, digamos, resultados similares. Y tal vez nadie va a estar extrañando a los médicos. Entonces, de cierta manera, esto es para cerrar la discusión de los abogados nos estamos transformando y definitivamente uno de los mensajes acá es que si nuestras industrias, si somos abogados que prestamos servicios en una empresa, si nuestras industrias se están transformando y ellas tienen en sí mismos unos retos, pues nosotros no nos podemos quedar atrás, nosotros tenemos que ser parte de esa misma transformación para que, digamos, siendo aliados estratégicos del negocio, que era tal vez lo que mostraba Jimena al principio de cómo los departamentos jurídicos cada vez son menos, de cierta forma, percibidos de forma reactiva, sino que hacen parte misma de la estrategia. Los vicepresidentes jurídicos, los general counsel son, digamos, digamos, las manos derechas muchas veces de los presidentes de las empresas. Entonces nosotros no nos podemos quedar atrás. Definitivamente, si una empresa se está transformando, el departamento jurídico se queda atrás, creo que hay un cortocircuito en donde definitivamente no será sostenible. Digamos, por favor. Bueno, ¿y por qué entonces Bancolombia tiene una gerencia de transformación e innovación legal? Esto es, digamos, hace un par de años, tal vez la gerencia se creó, o sea, es algo que no existía, yo creo que posiblemente en su momento no existía en muchas otras organizaciones, digamos, en muchas otras vicepresidentas jurídicas, departamentos jurídicos en el país, en la región. ¿Y esto por qué? Pues, como lo acabo de decir, el departamento jurídico de una empresa no solamente es el habilitador de la transformación, no solo en lo sustantivo. ¿Qué quiero decir con lo sustantivo? Pues también tal vez Daniel lo estaba diciendo, tenemos una gran cantidad de normas, sobre todo en las industrias muy reguladas, digamos, es difícil tal vez administrar esa cantidad de normas que se expiden, pero también hay una cantidad de temas que están en mora de ser regulados, y en donde, digamos, los abogados tenemos mucho que decir. Entonces nosotros habilitamos, digamos, de cierta manera que las industrias se puedan transformar. Pero también nosotros habilitamos que los negocios funcionen de una manera mucho más ágil, mucho más sencilla, mucho más, con una mejor experiencia para nuestros clientes, pues porque en la mayoría de los casos las empresas venden productos o servicios que involucran relaciones jurídicas, y por tanto cada vez que una empresa está, digamos, interactuando con un cliente, pues hay una relación, un punto de contacto legal atrás. Entonces, de cierta manera, nosotros también hacemos parte de que esa prestación de servicio, esa venta de ese producto, pues se haga de una manera que sea la mejor manera y con la mejor experiencia que un cliente pueda tener. Entonces, dada esa necesidad, dada el proceso de transformación propio, digamos, de la industria financiera, pues se vio la necesidad de tener un liderazgo claro en todo lo que tiene que ver con la operación, o digamos, no solamente con el futuro de la vicepresidencia, sino con cómo logramos algo que yo le digo que es hacer lo básico bien para después podernos transformar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿Cómo debe funcionar? Para después pensar tal vez en aquellas iniciativas un poco más, que suenan un poco más vendedoras, que son más sexys, que involucran temas de inteligencia artificial, blockchain, todo ese tipo de cosas que estaba mencionando Daniel, pero que tal vez de pronto no son lo más necesario o lo más eficiente, a lo cual invertir los recursos de tiempo y dinero en este momento. Y la gerencia, de cierta manera, la constituimos teniendo como marco de referencia los modelos de CLOC y de la Association of Corporate Counsel, como lo está mencionando Daniel. Obviamente tiene una gran cantidad de áreas de implementación, muy similar de cierta manera a las que trae el modelo de EY, pero que de cierta forma fueron útiles a la hora de entender cuáles eran aquellos temas que se deberían estar gestionando proactivamente en la vicepresidencia, y tal vez como por ahí a veces hacemos un chiste, dejar de pensar que la mayor innovación que tuvimos en la vicepresidencia fue Microsoft Word, que se implementó, no sé, hace 20 años. Obviamente estoy haciendo una caricatura porque de cierta forma contamos con otro tipo de herramientas, pero tal vez era ya un momento de cierta forma de sacudirse y pensar qué más o hacia dónde podíamos llegar con las cosas que teníamos. Y al final, como les digo, la pregunta que uno trata de responder es cómo atender de mejor manera las necesidades de los servicios jurídicos de la organización. Podemos seguir, por favor.
Ese tema de este tipo de gerencias de innovación o áreas de operaciones o gerencias de transformación en lo jurídico, pues como ustedes ven, no necesariamente es algo que nos hubiéramos inventado en Bancolombia. Acá tenemos de cierta forma un cargo muy similar en Banco Santander. También era otra persona que tenía su historia dentro de la organización en un área, digamos, entiendo, un área de inmobiliaria, digamos, jurídica dentro de Banco Santander. Yo tal vez no lo mencioné, pero pues yo vengo de estar, digamos, en la vicepresidencia jurídica, tanto en el área jurídica de banca de inversión como en el área jurídica de tesorería. Entonces, tal vez somos personas que conocemos un poco la operación de adentro y pasamos a tener unos roles que van un poquito más allá de la prestación de servicios o van mucho más allá de la prestación de servicios jurídicos sustantivos. Vamos adelante, por favor. Bueno, ¿qué hacemos en la herencia de transformación legal? Pues de cierta manera, muchas de esas cosas que Daniel les contó en el modelo igual y muchas de las cosas que aparecen en los modelos de Clock y ACC. Si uno fuera a hacer un poquito de resumen, yo creo que la base de la pirámide de todo es la cultura de las comunicaciones. Todos estos procesos de transformación involucran cambio en las personas, cambio en los procesos, cambio en las tecnologías y en la medida en la que las personas, digamos, se apropien de esos cambios, los conozcan, de hecho, pues esa transformación va a ser más sencilla. De hecho, si no se hace eso, creo que la transformación va a fallar. Entonces, la cultura de la comunicación es una de las cosas que nosotros administramos. Tema de gestión de conocimiento, que lo puedan unir con el tema de datos. Nosotros producimos una gran cantidad de conocimiento. Tenemos uno de los mejores talentos jurídicos del país en muchas áreas y el reto es cómo sacarle, digamos, el jugo de cierta manera, cómo nos reinventamos la rueda, pero también cómo aprovechamos todos esos recursos en un área jurídica que tiene un tamaño considerable para ser, digamos, lo más eficiente posible a la hora de, por ejemplo, contratar asesores externos cuando nosotros tenemos ya esos conocimientos adentro. El tema de la entrega de servicios legales en la práctica, cómo yo llego y presto un servicio jurídico, ¿dónde tiene sentido que un abogado esté? ¿Cómo tiene sentido que entre una solicitud? ¿En qué contexto tiene o no tiene sentido implementar cierto tipo de herramientas para automatizar o para filtrar las consultas, los documentos, etcétera? Tema de capacidades internas y externas es cómo administro mejor ese talento, qué está haciendo, qué debería estar haciendo, qué tan eficiente estamos siendo a la hora de atender los asuntos que cada uno de los abogados administra, pero también las capacidades externas, que es uno de los puntos que mencionaba en el modelo EY, y es cómo hago un uso eficiente de esos proveedores de servicios legales, porque si bien tenemos, digamos, un equipo robusto, pues también tenemos necesidades que atendemos no directamente, sino a través de proveedores de servicios legales. Entonces, ¿cómo hacemos para tener, digamos, el mejor grupo de proveedores de servicios legales que se pueda tener para las necesidades que tenemos? Obviamente todo esto al final le pega a la gestión financiera. O sea, definitivamente, pues el área jurídica pues es un costo adicional que nosotros obviamente consideramos que puede generar, digamos, es una plata bien invertida para la organización, pero tenemos que ser muy eficientes a la hora de invertir esa plata. Dentro de esos proyectos hay un par que me parecería importante resaltar, el legal design nosotros lo categorizamos dentro del tema de entrega de servicio legal, al igual que el tema del levantamiento, mejora y automatización de procesos. El legal design les voy a contar un poco a continuación, pero es uno de esos tal vez innovaciones que no requieren de tecnología, que no es intuitivo, pero el hecho de incorporar, digamos, los conocimientos del diseño a la práctica jurídica ha sido súper valioso para nosotros a la hora de entregar un poco, digamos, una mejor experiencia legal a nuestros clientes. Esto también yo, pues, hago un asterisco acá. Esto más que como por ahí dicen, más que una maratón, más que un sprint es una maratón, esto es un tema de largo plazo. Entonces, no, muchas de las cosas que estoy conversando acá, pues seguramente están en proceso, no necesariamente hemos llegado al final, pero el legal design sin duda creo que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y en donde hemos tenido digamos, una buena cantidad de resultados y una visibilidad muy grande dentro de la organización. El tema de levantamiento, mejora, automatización de procesos, pues tal vez lo contaba Jimena, era tal vez la habilidad que menos importancia se le dio en la encuesta, pero nosotros creemos que tal vez como la cultura de las comunicaciones es la base de todo. Si yo no conozco el portafolio de servicios de lo que hago, es muy difícil entender qué es lo que puedo, por ejemplo, automatizar, qué es lo que puedo delegar, cuál es el documento que puedo mejorar, etcétera. Entonces, esa parte tal vez ha sido algo
que es un poco más complejo en el sentido de que precisamente es una habilidad, es un conocimiento técnico que no necesariamente existe, digamos, o nos lo enseñan otros abogados, pero creemos que es algo de lo que más valor podemos obtener. Y el tema de datos y analítica, pues sin duda se produce una gran cantidad de información en la vicepresidencia jurídica que cada vez se puede aprovechar mejor, obviamente para saber, para tomar unas decisiones, saber qué decisiones queremos tomar, a partir de eso revisar si los datos que tenemos pues son conducentes para eso, si hay que hacer algún tipo de depuración, de organización, etcétera. Pero entonces también creemos que la mejor información es la que se toma con buenos datos y estamos trabajando hacia ello. A continuación les vamos a mostrar un poco el tema del proyecto de Legal Design. Rápidamente podemos pasar. Simplemente es un proyecto que comenzó también casi que concomitantemente con la creación de la gerencia. Inicialmente tuvimos el apoyo, o hemos tenido el apoyo, de hecho, en varias ocasiones de una consultora local que se llama Aptica, que son expertos en este tema, pero cada vez tenemos, digamos, muchas más capacidades internas para hacerlo. Nosotros rediseñamos el legal design, la combinación del derecho y el diseño para rediseñar, valga la redundancia, puntos de contacto legal, como pueden ser lo más visible que son los documentos, pero también los procesos. También pueden ser objetos, también pueden ser personas. Nosotros nos hemos concentrado sobre todo en documentos y en procesos. Y dentro de lo que hacemos, por favor, adelante, Daniel, normalmente definimos un reto y es, por ejemplo, cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes a la hora de solicitar financiación corporativa, ¿sí? Normalmente tienen un gerente de cuenta, etcétera, y cómo funciona ese proceso y desde lo legal qué es lo que estamos haciendo. Vamos, revisamos eso, conversamos con los clientes, seguimos de cierta forma ese proceso típico del design thinking, involucra ir a conocer las necesidades de los clientes, sacar unos insights, sacar unos prototipos, probarlos y finalmente sacarlos y medirlos para ver si en efecto la experiencia legal del cliente mejor o no. Hemos hecho muchos, digamos, hemos rediseñado varias experiencias, entre otras estas que están acá, como el contrato de crédito corporativo, el contrato de leasing financiero, conocimiento del cliente, el proceso de vinculación de proveedores, las rendiciones de cuenta de negocios inmobiliarios. Varios de ellos todavía no están implementados, están en proceso de piloto, pero queríamos mostrarles un poquito, por ejemplo, la experiencia adelante del caso del contrato de crédito corporativo, que es un contrato que antes, por ejemplo, o que en este momento está en el proceso de prueba. Era un contrato que tenía 10.000 palabras, que lo pasamos a 2.900 palabras, de 24 a 7 páginas, un tiempo de lectura de 60 a 20 minutos. Es un contrato de crédito que estaba, por ejemplo, fundamentado en un estándar internacional, pero que no necesariamente se adecuaba a las necesidades de nuestros clientes y a las necesidades propias. Entonces, muchas veces tenemos en las empresas documentos que vienen y que tienen, no sé, 20 años, que tal vez ni siquiera nadie ha pensado por qué están ahí y si en efecto están logrando lo que se quiere con el contrato, que además obviamente de proteger, digamos, cierto tipo de posiciones o riesgos legales, pues es en último es un instrumento para, digamos, la ejecución de un negocio. Y verlo más así, creo que es súper útil. Daniel, adelante, les quería simplemente mostrar cómo se veía, digamos, esto era lo que veía un cliente para la hora de firmar un contrato de crédito corporativo, es lo que ve tal vez, porque todavía, como les digo, está en proceso de prueba, y esto, que es digamos, un prototipo que estamos probando, es algo que generamos in-house, que le explica, por ejemplo, al cliente cuáles son las condiciones para que se hagan los desembolsos, cuáles son esas obligaciones recurrentes que se llaman pues covenants en la jerga financiera, y sin duda, digamos, es una experiencia que creemos que va a ser muy positiva a la hora de celebrar negocios con el banco. Y esto, como les digo, esto es un ejemplo un poquito tangible, pero ha sido replicado en múltiples otras experiencias y ahora yo creo que es un poquito parte del ADN de lo que estamos haciendo. Entonces eso era simplemente un ejemplo no tecnológico del tipo de cosas que se lideran en la gerencia de transformación e innovación legal. Podemos seguir adelante, por favor. ¿Por qué estamos acá conversando con los amigos de EY? Pues básicamente nosotros quisimos hacer una especie de alto en el camino hace algunos meses para ver, oiga, cómo estamos en este proceso de transformación. Como les digo, teníamos buenas referencias, pero uno a veces quiere de cierta manera tener un poco más de certeza sobre si, siendo esto algo tan importante, la que la organización le está entregando tantos recursos, pues queremos ver cómo estamos y hacia dónde deberíamos ir y si estamos yendo hacia dónde deberíamos ir.
Contratamos a EY, tuvimos una consultoría que duró alrededor de 3 meses, en donde se levantó información con nosotros mismos, con todas las direcciones de la vicepresidencia, con alrededor de 20 líderes de la organización, de más alto nivel, pero de todos los niveles, porque evidentemente nosotros prestamos servicios a toda la organización. Y lo que nos trajo EY básicamente es, digamos, los mejores estándares del mercado, el conocimiento de la industria, el conocimiento de otras departamentos jurídicos a lo largo del mundo para entregarnos como una especie de calificación de cómo estamos frente al estándar internacional, pero tal vez más importante es una hoja de ruta. Y es, señores, ustedes tienen esto, están así de acuerdo al estándar. Para poder lograr el mejor estándar internacional, deberían enfocarse en estos proyectos que básicamente consisten en esto y que requieren este tipo de recursos económicos o de personas y en esta línea de tiempo. Y eso de cierta manera, ¿por qué es útil? Pues porque uno le da foco, le muestra, digamos, un camino tal vez más claro y con un fin mucho más tangible del que posiblemente uno podría tener, digamos, utilizando su propio conocimiento y sus propios, digamos, sus propios recursos. Entonces podemos seguir adelante. Simplemente un ejemplo del assessment, esto es real de cierta manera. EY básicamente lo califica uno en 5 niveles, nosotros estamos en el 4, es decir, todavía tenemos camino. Por eso les decía que esto es más una maratón que un sprint. Todavía falta mucho, sin duda. Creo que estamos apenas, digamos, yo diría que en los inicios o comenzando a hacer las cosas básicas bien para después pensar en otro tipo de cosas. Podemos seguir, porfa. Todas estas 4 dimensiones son calificadas con un valor porcentual y cada una de esas podemos seguir adelante. Nos va a decir, oiga, en esta especie de diagrama es cómo estoy respecto a cada una de ellas. Obviamente el color amarillo indica en esos aspectos estoy mucho mejor y básicamente tenemos cómo se vería la vicepresidencia adelante si es que desarrolláramos los proyectos que nos sugieren. Estos proyectos son, digamos, en las diferentes dimensiones básicamente está un poquito el diagrama de cómo están relacionadas unos con otros y cómo en el tiempo se podría ver. Entonces, básicamente la conclusión es, vamos por buen camino. De hecho, muchos de estos proyectos son proyectos con los que ya comenzamos o ya los teníamos en el radar o sobre los cuales de pronto no los llamamos de la misma manera, pero tenemos algo andando. Entonces, como les digo, de cierta forma nos organizamos de una manera mucho más clara hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, lo que nos dicen es, si ustedes realizan los proyectos en los próximos 6 meses, más o menos, el desarrollo de la vicepresidencia sería así, en un año sería así y en 18 meses sería así. Como les digo, nos pareció muy útil. Este es un ejemplo de cómo se ve cada uno de los proyectos que son sugeridos desde ese listado. Un poquito una hoja de vida de qué se trata. El reto, obviamente, de cada uno de esos proyectos es cómo implementarlos ya, digamos, con nuestros propios recursos. Pero de cierta manera tenemos un sentido de qué se tratan dimensiones económicas, dimensiones de valor, perdón, de personas, etc. Entonces, para ir terminando acá, ¿qué viene para el futuro de servicios legales? Y esto obviamente no es mío, esto es de Jan Bram, que es el fundador de Elevate, que es uno de los proveedores de servicios alternativos legales más grandes del mundo, que también ahora se conocen como law companies o empresas de servicios legales. Y uno tiene, digamos, un campo en donde tenemos a las firmas de abogados tradicionales, digamos, en donde seguramente van a seguir siendo relevantes para cierto trabajo que en inglés dicen best company, es el trabajo más estratégico, más complejo, que no necesariamente es de todos los días, pero seguramente han construido, digamos, una expertise particular. En el otro extremo tenemos, digamos, a lo que se conoce como empresas de servicios legales o law companies o proveedores de servicios legales alternativos, que son empresas que se han venido constituyendo o que hacen parte pueden ser las propias Big Four como EY, algunos académicos las categorizan dentro de este concepto de law companies, que a través de procesos, tecnología y personas, pues van a prestar cierto tipo de servicios jurídicos para los cuales ni las firmas de abogados tradicionales ni los abogados in-house, digamos, somos lo más eficiente posibles. ¿Qué es lo que atraviesa todo esto acá?
el famoso legal tech o la transformación. Uno no esperaría que las firmas de abogados tradicionales sigan con los mismos modelos de operación porque definitivamente no van a ser sostenibles, al igual que los propios departamentos jurídicos in-house, porque casi todos deberíamos comenzar a operar de la misma manera, con muy buenas personas, con procesos y con muy buena tecnología. Y ahí estamos los departamentos jurídicos un poquito en la mitad, tratando de encontrar cuál es ese nicho o cuál es ese portafolio de servicios en donde nosotros tenemos una ventaja competitiva, donde tiene sentido que participemos directamente. Podemos seguir, por favor. Para esa pregunta de dónde deberíamos participar los departamentos jurídicos, traigo también un diagrama, un cuadrante que propone Gartner, que también es una consultora en múltiples temas, incluyendo estos, que le dicen, oiga, yo en el eje X tengo, tengo la frecuencia del problema, ¿sí? Es que tanto yo me enfrento a un tipo de problema jurídico, un tipo de asesoría, muchas veces o pocas. Y en el eje horizontal tengo el tema de la complejidad legal. ¿Es esto muy complejo o es esto poco complejo? Y dependiendo de la respuesta, yo puedo ir encuadrando cada uno de este portafolio de servicios para tomar decisiones. Si es algo que pasa mucho, pero es de poco contenido legal o poco criterio legal, no sé, piensen, por ejemplo, si ustedes tienen que tomar una decisión jurídica en donde tengo que categorizar a alguien como persona natural o jurídica, definitivamente eso pues no requiere un abogado para tomar ese tipo de decisiones y puede que pase todos los días en las empresas y que haya consecuencias respecto a esa decisión. Pues es el tipo de procesos que están llamados a automatizarse de cierta manera. Si hay algo que nunca pasa, es de muy poca frecuencia, pues ni siquiera pongamos la atención. Si hay algo que pasa mucho, pero se requiere criterio jurídico, es difícil que los abogados in-house estemos en cada uno de los negocios que celebran nuestras empresas. Es imposible, de cierta manera, poner un abogado a cada negocio, porque pues primero ninguna empresa va a tener un ejército de abogados para que lo logre, y segundo no es eficiente, y en últimas, pues esto suena tal vez un poco políticamente incorrecto, pero en últimas los abogados somos un costo adicional para el negocio. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pensar ahí? Pues tratar de entregarle a esos tomadores de decisiones que pueden estar en el negocio, pueden estar, no sé, en las áreas administrativas, herramientas de conocimiento accionable. ¿Qué quiere decir esto? Esto me lo traduje yo porque en Garden le dicen reglas de decisión, pero en últimas es, ¿cómo hago yo para entregar el conocimiento útil para que ellos puedan autogestionar buena parte, digamos, de las necesidades legales? Y en este caso, los abogados del departamento jurídico nos vemos menos, estamos menos en el día del negocio y más, de cierta manera, generando y administrando ese tipo de contenidos. Y ese contenido puede entregarse no solo digamos, a través de herramientas tradicionales, guías, tips, preguntas y respuestas frecuentes, sino a través de herramientas que no necesariamente son muy complejas de lo tecnológico, como árboles de decisión, chatbots sencillos, etcétera, que pueden hacer este tipo de cosas. Donde, además de tener esa camiseta de administradores de conocimiento, de cierta manera accionable, pues vamos a estar también participando en aquellas cosas que tal vez no pasan mucho, pero tiene un alto contenido legal, aquellos, digamos, hitos trascendentales para la empresa, una compraventa, un crédito de montos significativos, un litigio, digamos, material, etcétera. Ahí es donde probablemente nosotros tenemos mucho más, digamos, una ventaja competitiva para participar y de cierta manera poder seguir siendo en la gestión regulatoria, digamos, cómo hacer para implementar una nueva norma o para gestionar que, digamos, una regulación que sea conducente, digamos, para la transformación del negocio. Creo que ahí es donde vamos a generar mucho más valor, partiendo de la base que este otro tipo de cosas, pues, ha sido, digamos, este tipo de cosas del día a día o que no son, digamos, de alto contenido jurídico, han sido administradas en debida manera. Adelante, por favor. El mensaje final es que no todo es legal tech. Tal vez también lo dijo Daniel. El legal tech, claro, hay unas cosas impresionantes de analítica predictiva, de que te dice en Estados Unidos que si vas a ir al juzgado de X o Y, la probabilidad de ganar es X. Posiblemente eso algún día va a estar presente en nuestro contexto, pero sin duda, hoy en día yo creo que hay mucho por hacer con las herramientas con las que cuentan cada una de las empresas en donde posiblemente ustedes trabajan, ya sea la suite de Office, ya sea la suite de Google,
u otro tipo de herramientas, muchas de ellas gratuitas, a través de las cuales uno puede, digamos, de cierta manera, tener pasos incrementales en donde va solucionando lo básico y va de cierta forma automatizando algunos procesos. Este tema de Power Automate o Flows que menciona Daniel, pues es una cosa que creo que todo el que tenga la suite de Office 365 empresarial va a tener acceso a ellos y con conocimiento no muy técnico sobre programación es posible gestionar soluciones muy útiles a problemas recurrentes como los que les mostraba en el cuadrante de arriba sobre automatización. Entonces, yo creo que el mensaje acá es, sin duda vamos a tener unas soluciones muy chéveres, muy especializadas, pero posiblemente la mayoría de las empresas, aprovechando la suite de tecnología que ya tienen, van a lograr, digamos, resultados mucho más rápidos, mucho más sostenibles y obviamente a un costo mucho menor del que implicaría traer una solución especializada para un tema particular. Adelante, por favor. Me pidieron unas recomendaciones, pues finalmente necesitamos, para que estos procesos de transformación tengan éxito, pues arriba y abajo en la mitad todo el mundo tiene que estar comprometido. Sin duda, si en el liderazgo no hay, digamos, un convencimiento sobre estos temas, pues ni siquiera la toma de decisiones de tener liderazgos ya particulares para movilizar la transformación, pues se van a dar, pero sin duda si las personas, los abogados que trabajan el día a día no le creen a esto, pues va a ser muy difícil y cualquier iniciativa de las que se pueden implementar, pues va a fallar. Por eso es que la cultura de la comunicación es la base de todo, se los conté hace algunos slides. Es muy importante tener mangos bajitos y visibles, como por ejemplo el tema del legal design, porque la gente comienza, vamos a creerlo y de cierta forma a masificarlo. Entonces, incluso si alguien se inventa un flujo de automatización documental a través de cosas tan sencillas como mencionaba Daniel, como la combinación de correspondencia, pero cosas un poquito más sofisticadas como los flujos de Power Automate, pues el siguiente flujo va a ser más sencillo y la gente le va a creer y va a entusiasmarse. Lo que decía, aprovechar herramientas empresariales en lugar o como complemento de herramientas especializadas. Temas básicos como los sistemas de gestión documental, todo el mundo tiene SharePoint, todo el mundo tiene o Google Docs, etcétera. Son sistemas que ya están pagados y de cierta manera pues requieren algún nivel de domesticación, pero que están ahí, entonces sin duda hay que aprovecharlos, o otras herramientas de flujos, etcétera, que ya existen. Es súper valioso traer conocimiento interdisciplinario o aprovechar el existente en la organización, en la empresa. Nosotros desde hace, por ejemplo, casi 2 años comenzamos teniendo, por ejemplo, como practicantes diseñadores, practicantes más recientemente ingenieros industriales, practicantes que son expertos en bibliotecología, ciencias de la información para todos los temas de gestión de conocimiento. Eso es súper valioso. Hemos tenido la oportunidad de traerlos así, pero las organizaciones muchas tienen este tipo de profesionales que ya sea, digamos, oficialmente o, digamos, tangencialmente pueden aportarles a los departamentos jurídicos ese tipo de conocimiento para acompañar el desarrollo de todos los proyectos que les acabo de mencionar. Y al final todo llega al talento, las personas seguimos siendo lo más importante, lo más relevante, y ese talento en temas jurídicos, existe, digamos, internacionalmente una especie, siempre se ha hablado de que los abogados tenemos que ir más allá de lo tradicional, y antes se hablaba del modelo T, en donde uno tiene la línea larga de la T o profunda de conocimiento jurídico, y la parte de arriba, digamos, con conocimientos en otros temas como los negocios, como las finanzas, que era también uno de lo que vi por allá al final, que eran los menos importantes de la encuesta, pero eso ha evolucionado un poco. Ahora se habla también del modelo Delta, que dice que nosotros tenemos que tener un conocimiento jurídico tradicional básico, muy bueno, muy sólido, muy robusto, pero ese conocimiento tiene que estar complementado por un lado con los temas de procesos, datos, tecnología, diseño. ¿Cómo hacemos para que ese conocimiento jurídico sea, como yo les decía tal vez ahora, accionable? Que eso que decimos, yo puedo ser el mejor abogado, pero si lo que yo digo no me lo entienden, si cada uno de los conceptos que escribo tiene 7 páginas, pero es alguien que está en una sucursal esperando una respuesta a un cliente que tiene al frente, pues sin duda no va a ser tan eficiente. Y eso tiene todo que ver casi que con las habilidades personales, la empatía. Muchas personas, hay una discusión que seguramente es para otro webinar, y nos van a reemplazar los abogados. No sabemos, yo creo que no por un buen tiempo, pero sin duda una de las cosas que se dice es que todavía lo que se ve valioso para ciertas profesiones es la empatía que tiene alguien con su cliente a la hora de explicarle determinado, digamos, cuál es su opinión sobre determinado asunto jurídico. Entonces,
sin duda, como les digo, las personas son la base de todos. Los abogados tenemos que tener ese reto de seguir siendo relevantes a través de, digamos, una ampliación de nuestros conocimientos tradicionales, pero también dejarnos ayudar y acompañar en estos procesos con profesionales, con otros profesionales, en donde combinamos estas disciplinas como el del diseño, el derecho, la ingeniería, etcétera, y seguramente vamos a conseguir mejores resultados a la hora o en la forma en la que prestamos servicios jurídicos. Creo que hasta ahí voy, Daniel y Jiménez. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Sebastián, mil gracias. Súper interesante toda la información que compartiste con nosotros y tu experiencia. Y tenemos un gran interés de la audiencia. Tenemos muchísimas preguntas, así que voy a tratar de ordenarlas y empezarlas a hacer. Son preguntas tanto para ti, Sebastián, como para Daniel. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento de empezar yo con una pregunta para ti. Y es, con todo lo que has recorrido y lo que has hecho en Bancolombia, si pudieras mirar hacia atrás en estos 2 años y volver a empezar, ¿qué harías diferente? Muy buena pregunta. Tal vez esto es algo que Daniel dice por ahí todo el día, y es que uno no debería comenzar a pensar en la tecnología al principio. La tecnología es muy vendedora y uno tal vez capta la atención o rompe el hielo con eso y muestra los abogados robots y todas esas cosas. Y yo mismo lo hago a través en espacios académicos porque sin duda capta la atención. Pero hay cosas más básicas, como el tema de organizar la casa, de tener un inventario de procesos o de servicios sobre el cual vamos a ver qué podemos manejar, qué podemos mejorar, qué podemos automatizar, cómo aprovechamos mejor los recursos que tenemos, en fin, que no involucran tecnología o que involucran tecnología que definitivamente está a disposición o es muy cercana, digamos, a las posibilidades que tienen los equipos en este momento. Creo que eso es lo que posiblemente hubiera hecho al principio. Tal vez estaríamos más cerquita en ese modelo objetivo de lo que estamos hoy. Y nos preguntan, tú lo tocaste en tu presentación, pero nos preguntan cómo logró el equipo legal vender la idea de la necesidad de crear un departamento a cargo de estas actividades, un área enfocada en innovación para el departamento jurídico y cuáles fueron, digamos, como esos beneficios que se le lograron mostrar a los decisores para que pudieran inclinarse y aceptarlo. Yo creo que estamos en una organización que está convencida de que se tiene que transformar. Entonces yo creo que desde el presidente hacia abajo, digamos, es algo que es natural, ¿cierto? Pero claro, uno puede decir algo y el problema es implementarlo. Entonces, yo creo que primero pues había receptividad en, digamos, el vicepresidente jurídico en el momento, pero también, pues esto ya es un poquito personal, pero un poco de curiosidad y de empuje personal de, venga, debe haber una mejor manera de hacer las cosas. No podemos estar en el banco mayor banco del país y seguir haciendo las cosas, digamos, de una manera que posiblemente no vaya como yo le dije ahora, darle la velocidad que el negocio necesita. Entonces, tienen que haber diferentes maneras y nos comenzaron tal vez a decir, bueno, investigue acá, vaya a este evento allá. En algún momento estuvimos en el Codex, que es una conferencia de Legal Tech muy grande que hay en Stanford, en California, viendo qué es lo que estaba pasando. Y seguro eran cosas súper voladas, pero de cierta manera crearon digamos, pusieron de presente la necesidad que tenía. Entonces, sin duda, entonces, como resumiría en disposición muy grande de liderazgos de la propia estrategia de la organización, pero también, digamos, personas curiosas que sean capaces de convencer a los tomadores de decisiones de dedicar ciertos recursos para que esto, digamos, tenga un gobierno y un liderazgo determinado que yo presumo que es bien importante para que en efecto ese tipo, la transformación pueda realizarse. Y acá hay una pregunta para ti, Daniel, que está muy relacionada con la respuesta que nos acaba de dar Sebastián, y es, ¿cuál consideras que es el mayor obstáculo al momento de que un área legal se enfrente a una iniciativa de innovación? Pues yo creo que como lo estamos comentando justo en la sección final del reporte, es como ese temor a decir, bueno, ¿por dónde arranco? Porque es que pues hay muchas cosas que uno podría hacer, ¿no? ¿Y
¿qué es lo más efectivo al final del día? O sea, arranco un proyecto de un chatbot conversacional para automatizar algunas respuestas del equipo jurídico o arranco un proyecto de legal design para transformar algunos artefactos del departamento, contratos, conceptos, lo que sea, o arranco un proyecto de administración del ciclo de los contratos. Yo creo que el mayor obstáculo es el temor, pero el temor no solamente en transformación en derecho, sino para cualquier cosa en la vida, se resuelve estudiando, se resuelve con conocimiento, se resuelve teniendo como cercanía un poco más directamente con los diferentes conceptos que uno quiere aplicar y siendo ordenado. Después de que uno dice, ok, ya me di cuenta, después de hablar de hecho con mi cliente interno, que este es el camino que yo debería tomar ya, porque mi cliente interno es el dolor que tiene en este momento, supongamos que es un tema de tiempos de respuesta, por poner un ejemplo cualquiera. Después de que yo ya me di cuenta del problema, entonces comienzo con el diseño de esa solución, estudio por dónde es que puede ir esa solución y empiezo a aplicarla de a pocos. No hay un solo camino exacto para uno decir, por acá es que vas a ejecutar el proyecto sin obstáculos y todo va a ser divino. Eso no existe. En cualquier ejercicio de transformación por la naturaleza misma es un ejercicio que pone incómodos tanto el que lo hace como eventualmente el cliente. ¿Por qué? Porque estamos cambiando una dinámica por una mejor dinámica que va a llegar, pero que todavía es incierta hasta que llega, ¿no? Ese camino, ese in-between, va a ser incómodo, pero puede llegar a ser bien gestionada esa incomodidad con una buena comunicación con ese cliente, de tal manera que yo no sienta que arrancar un proyecto de transformación o innovación del área es pues un dolor, un obstáculo, un lío, sino que siempre me motive, digamos, con esa dinámica. Y pues recuerden, creo que el mensaje de Sebastián es muy poderoso en el sentido de un proyecto de transformación no es tanto algo que yo haga la otra semana y lo terminé el viernes y entonces ya me transformé, ¿no? Sino más bien es una maratón. Y de hecho, si me lo preguntan a mí, yo diría que es más bien un estilo de vida, un estilo de gestión y de liderazgo del área, de constantemente estar preguntando, ¿y ahora qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo hacer más? ¿Cómo satisfago mejor esa necesidad de ese cliente? Cuando yo entro en esa mentalidad, yo empiezo a entender y a ver esos cambios, no tanto como un obstáculo, sino como oportunidades para ser mejor abogado, no desde lo técnico, sino desde la prestación de mi servicio. Y entonces, en línea con eso, una pregunta para los dos, y es, esto es un proyecto, pero todas las empresas son diferentes, las necesidades son distintas. Sebastián nos hablaba de la necesidad de hacer un inventario de los procesos, de los servicios que se brindan. Entonces nos preguntan, ¿hay un promedio de tiempo para implementar un proyecto de esta naturaleza? O, y aquí lo adiciono yo de lo que estoy oyendo, ¿esto es un proyecto que nunca se acaba? ¿O esto es un diagnóstico que yo debería realizarme X tiempo porque pues la realidad del negocio también va cambiando y así los servicios que debe proveer el departamento jurídico? No sé aquí quién quiere arrancar. Yo Sebastián. puedo arrancar, acá el experto es Daniel, pero mi opinión, o sea, tiempo depende de lo que uno quiera y cuál es el inicio y cuál es el fin. Pero esa es la segunda pregunta y es, muchas de estas cosas requieren, en mi opinión, proyectos iniciales para organizar la casa. Entonces vamos a tener una gestión documental organizada y eso va a requerir tener taxonomías de datos, tipologías documentales, el repositorio, y hay un punto en el que listo, ya está. Y entonces, pues pero la gente lo tiene que usar, pero después hay que administrarlo. Entonces muchos de estos proyectos terminan requiriendo pues cierto nivel de gestión o se vuelven capacidades instaladas que antes no estaban. Si antes tradicionalmente solamente se gestionaban, no sé, el tema del talento y el tema financiero por necesidad en todas las empresas van a tener, digamos, esas necesidades, pues ahora vamos a tener que gestionar el conocimiento de una manera activa. Y terminamos acá hasta cierto punto, pero después hay que administrarlo y mantenerlo y seguirlo mejorando. Entonces, ahí sí hay iniciativas, digamos, duras y que pueden durar, no sé, no necesariamente muchísimo tiempo. Yo digo que todos los proyectos deben tener alrededor de tres meses y un año, me parece razonable para, dependiendo de la dimensión, pero hacia adelante muchos de ellos van a requerir que los estemos cuidando, administrando y creciendo y por tanto
uno supone que una de las cosas que puede pasar es que si uno de pronto se volvió más eficiente a través de ese proyecto en X o Y, pues esos talentos puedan venir a acompañar, digamos, la administración de estas nuevas capacidades que antes los departamentos no tenían que administrar o gestionar. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí quizás lo único que complementaría es, pues depende, digamos, de lo que yo quiera hacer y cuál es mi objetivo como negocio y como equipo jurídico. Porque dependiendo de ese norte, pues entonces asimismo voy a diseñar diferentes proyectos que van a tener pues diferentes largos, diferentes tamaños y que va a cumplir diferentes cosas. Pero en todo caso creo que el mensaje de Sebastián es muy poderoso porque si me preguntan, por ejemplo, a mí cuánto tiempo me demoro, no sé, en un proyecto de solamente diseño de una app, desde el punto de vista funcional, wireframes, flujo de trabajo, etcétera, modelo de datos, yo podría decir que me demoró un mes, pero eso es lo menos relevante de la historia. Lo relevante es entender yo eso, por qué lo estoy haciendo, sentarme con los usuarios eventualmente que van a utilizar, digamos, esa solución para la razón que sea, darme cuenta que realmente estoy siendo efectivo en esa respuesta con ellos y eso toma tiempo. Y yo creo que no hay atajos o no deberían haber atajos porque, de nuevo, es muy fácil uno emocionarse cuando se mete a hacer un diseño de una app, ¿no? Entonces, cuando uno se mete con algunas soluciones de wireframes, por ejemplo, de prototipos de baja o alta fidelidad, y se mete a hacer el flujo de proceso y la estructura de la base de datos, todo eso es muy emocionante, pero la parte que realmente va a determinar el éxito o fracaso de eso es que tanto yo me senté con esos usuarios que van a usar eso para darme cuenta si lo que estoy haciendo vale o no vale la pena. Y esos son pasos que son aburridos, pero son muy necesarios. Hay una persona que yo creo que a Sebastián a mí nos gusta mucho que se llama Alex Smith, que es un tipo, pues, un académico slash consultor en tecnología británico, que él tiene una frase muy cortica pero muy poderosa que es bring back boring, ¿no? Y es, uno no puede saltarse las partes aburridas porque es que, pues, eso es parte, digamos, del proceso, eso es parte del camino. Y así definitivamente lo tiene que hacer uno. Es como, no sé, cuando uno se mete con voy a hacer ejercicio para bajar de peso. Pues sí, está muy chévere que hagas ejercicio para bajar de peso, pero si no haces dieta, la dieta es muy aburridora y es la parte más mamona de todas y nadie quiere hacer dieta, pero te toca hacerla. No te puedes saltar eso porque es que si no, entonces el plan como que te queda pues un poquito a medias. Y acá tenemos dos preguntas muy relacionadas de un tema muy interesante y relacionado con lo que están comentando. Nosotros desde EY somos unos convencidos de que estos procesos de transformación, para que sean exitosos, pues tienen que venir acompañados de un manejo del cambio. Ya decía Daniel que el cambio es muy doloroso, pero pues podemos tener, no sé, los Ferraris de herramientas y de procesos, pero si tenemos el abogado tradicional que se niega y que quiere seguir usando, Sebastián, tu contrato de crédito, que se demora una hora en leerlo un cliente, pues nos va a quedar todo muy lindo para la historia, ¿no? Entonces nos dicen, ¿cómo hacemos para tener, no dejarnos uno consumir por las actividades del día a día? Porque pues siempre lo urgente mata lo importante, por un lado. Segundo, ¿cómo hacemos para compaginar el abogado que está arrojando la universidad? Aunque ya hemos visto unos cambios muy interesantes y universidades que están con unos programas académicos transformadores, pero en general están saliendo al mercado abogados muy tradicionales, pero resulta que el mundo corporativo está necesitando o está pidiendo a gritos unos esquemas de trabajo ágiles. Entonces, ¿cómo compaginar todo eso, no? Tener la cultura del cambio, que mi trabajo del día a día no me absorba, cómo cambiarle el chip a los abogados, cómo subir al bus de la innovación a todo el equipo para que esto funcione. Y aquí tu experiencia, Sebastián, va a ser muy valiosa porque ¿cómo hacemos para que la gerencia de innovación no esté diciendo esto es bueno, pero finalmente quienes están en el día a día digan yo me rehúso a cambiar porque pues esto es lo que me funciona? Es un reto, es muy buena pregunta porque es el reto que yo les digo, por eso decía, cultura y comunicación es la base de todo el proceso de transformación. Eh, yo que es muy importante mostrar, digamos, esas iniciativas que son relativamente sencillas, pero que la gente, digamos, la marcan y sienten, digamos, que es viable y es posible hacer algo de manera diferente, eso por una parte, entonces por eso les mostré el ejemplo de Legal Design, porque es algo que no es tecnológico, que no involucra
muchísimos recursos diferentes al tiempo, y hablo de eso, y que al final, en mi opinión, se ha vuelto, por ejemplo, Bancolombia un círculo virtuoso en donde cada vez hay más resultados y la gente quiere hacer más, y otras áreas incluso, además, una cosa que yo no dije, mucho de lo que yo estoy hablando para los abogados es aplicable a los financieros, a los contadores, a los arquitectos. Yo le decía por allá, tal vez una vez a Daniel, que uno no debería hablar de Legal Tech sino de Services Tech, porque muchas de estas necesidades son completamente aplicables o existen en otros servicios profesionales diferentes al derecho. Desde el punto de vista del tiempo, por ahí en alguna conferencia de una persona que se llama David Cambria de Baker McKinsey, que es la firma más grande del mundo, que tiene un rol, digamos, de transformación o lidera todos estos aspectos, tenía una tablita en donde mostraba que uno podía, cuánto se demoraba uno en una tarea todos los días o cada vez, pues, que cruzaba, digamos, cuánto me demoro versus qué tan frecuentemente la hago, y mostraba, digamos, que era súper eficiente dedicar tiempo a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en algún momento, si yo automatizo, no sé, piensen, por ejemplo, hago más eficiente el proceso de un estudio de títulos, una revisión de certificado de cámara. Ujú. ¿Sí? No, te vas a demorar 2 meses versus revisar 500 certificados de cámara. Pero resulta que es que nunca más lo vas a tener que volver a hacer. Entonces, sin duda hay un punto, hay como un sweet spot en donde ya la inversión de tiempo tiene sentido. Entonces, en la medida que uno le vayan creyendo ese tipo de cosas, pues ya después puede tiene también estos argumentos en donde definitivamente es rentable desde el punto de vista de inversión en tiempo en este tipo de iniciativas, porque al final del túnel o al final vamos a encontrar, digamos, que todo ese tiempo fue, ojalá, pues en la mayoría de los casos, bien invertido, y logramos unas eficiencias que antes no teníamos. Y hablando un poco de eso y de los equipos, nos hacen también dos preguntas que las quiero unir y es, eh, uno, ¿cuáles son las carreras que más han aportado, digamos, a estos procesos de transformación o innovación? Si Sebastián, tú tienes en tu equipo profesionales que no sean abogados y que te estén aportando. Y otra pregunta unida a esta quizás para Daniel y es, ¿cuáles son esas habilidades más apetecidas y menos apetecidas hoy para los abogados que ya lo veíamos en el estudio? Sí, sí, la respuesta es sí tenemos, y creo que es súper valioso. Inicialmente diseñador, o digamos la profesión del diseño, la vemos muchísima utilidad, y muchísima utilidad más allá de hacer las presentaciones bonitas, que es tal vez una caricatura de lo que hacen los diseñadores. Los diseñadores, digamos, acompañan, digamos, en toda la estructuración son más que diseñadores gráficos, son diseñadores de servicios, diseñadores de experiencias. Entonces, digamos, su trabajo es súper valioso. Ese fue como lo primero. Recientemente tuvimos ingenieros para temas de procesos, y una persona de bibliotecología, ahora le llaman ciencias de la información, para los temas de gestión de conocimiento y política de gobierno de información. En todos los casos muy útil, pero tal vez el diseñador es el más tangible, el más visible. Lo otro es lo aburrido, pero tal vez lo más importante. Entonces yo creo que una buena combinación entre ambos termina siendo muy útil, porque te estás ganando a la gente con lo visible, pero por detrás estás Ujú. organizando, digamos, lo trascendental. Y ahí complementando quizás desde el punto de vista de habilidades, yo creo que pues la respuesta y ahí pues qué pena sonar como muy consultor, pero pues sí depende un poquito, ¿no? Yo creo que depende en dos sentidos sencillos y es, ¿yo qué quiero hacer con mi carrera profesional? Yo quiero dedicarme a esto, por ejemplo, ¿no? Yo quiero dedicarme a trabajar en un equipo de innovación para una vicepresidencia jurídica y quiero liderar esos ejercicios y ayudar a otros abogados a ser mejores en su trabajo, en lo que hacen, que es lo que hacemos en Legal Operations Services, ¿no? Ahí las habilidades pues son un poco más alineadas, digamos, a estas otras ciencias organizacionales, de tal manera que con tu conocimiento jurídico seas capaz de liderar ese otro tipo de servicios o de proyectos. Ahorita, de hecho, justo, tenemos un proceso abierto para el consultor junior de Legal Operations Services y ahí, ¿en qué nos estamos fijando? ¿En abogados?
que hayan tenido estudios de posgrado o que tengan por lo menos conocimientos en diseño de procesos. Para mí esa es la clave fundamental, incluso si no está en la otra perspectiva. Y es, no, espérate un segundo, yo tengo mi práctica jurídica, yo quiero seguir con mi práctica jurídica siendo el abogado del equipo empresarial, solucionando problemas de negocio desde lo legal, etcétera. Igual ese conocimiento en dinámica de procesos te va a ayudar un montonal porque empiezas a obtener esa visión de lo que yo hago tiene una repercusión. Y por tanto, entonces, yo tengo que ser muy eficiente y efectivo en lo que yo hago para que esa repercusión que va a tener posteriormente en el negocio o en la unidad de operación, etcétera, etcétera, sea lo más ágil posible. Recuerden también pues, lo que estaba mencionando Sebastián, y es una empresa normalmente no contrata un abogado porque qué chévere tener un abogado, ¿no? Porque qué nos encanta tener el abogado acá sentado, que a lo mejor pues sí, les cae muy bien, pero una empresa lo que necesita es cumplir con los objetivos de negocio. Para eso necesita una cantidad de profesionales en muchas ramas, como abogados, por supuesto. Nosotros tenemos que mentalizarnos en que lo que hacemos tiene que girar en torno a ayudar a la organización a cumplir ese objetivo de negocio. Y esa dinámica de procesos yo creo que definitivamente es muy poderosa y ayuda a entender muy bien, de nuevo, el impacto de mi trabajo en el resto de las organizaciones. Ya luego, pues hay diferentes vertientes, hay diferentes caminos por los que uno puede optar. Si uno quiere, por ejemplo, focalizarse más en el rediseño de las experiencias del usuario y en el rediseño de esos artefactos jurídicos, bueno, combinar tu carrera con diseño de experiencia o con diseño gráfico, pues es una buena idea. Si te quieres meter más en el tema de tecnología, pues combinar entonces tu carrera con ingeniería de sistemas o con ciencias computacionales, pues va a ser una buena idea. Em, yo recomendaría que hay una habilidad básica que todos los abogados deberíamos aprender y es manejar Excel. Suena como muy poco sofisticado, pero manejar Excel a mí me parece que es la primera aproximación a construir algo para lograr algo posteriormente. Cuando yo construyo una fórmula súper especializada que me ayude a calcular de una forma más automática algo, yo empiezo a entender la noción de automatización y luego empiezo a meterle macros y entonces empiezo a meterle cosas más sofisticadas. Y eso luego me trae ese pensamiento de sistemas, que es lo que se decía ahorita. Si yo hago A, voy a obtener B, si hago B, voy a obtener C, si hago C, voy a obtener D. Y empiezo a tener como esa dinámica, esa sensación de pensamiento organizacional y sistémico, que para mí es lo fundamental para los abogados que quieran empezar a meterse en este tipo de ejercicios. Y acá nos preguntan, Daniel, sobre la metodología. Entonces, si hay una metodología de diseño de procesos específicos para asuntos legales o nosotros estamos trayendo los conceptos generales de procesos, ¿qué Mira, hay? la verdad es que no hay metodologías específicas y yo creo que eso es un error muy grande que uno a veces se encuentra en esta esfera, ¿no? En la esfera de conversaciones de innovación o tecnología para el mundo legal, porque yo he visto, digamos, un par de como información ahí o de autores que como que les gusta estar muy alineados a que si no tiene el apellido legal antes, entonces pues no sirve. Si no es una metodología ultra especializada para servicios jurídicos, no sirve y yo no creo en eso. Yo creo que uno lo que tiene que hacer es utilizar las mejores prácticas que existen y encontrar cómo las aplica en su ejercicio profesional. Nosotros, por ejemplo, en Legal Operations, en lo que más nos concentramos es en dinámica de procesos, entender cómo funciona todo un proceso, hacer algo para ver cómo lo podemos optimizar, etcétera. Ahí nosotros lo que utilizamos es notación estándar de procesos, BPMN 2.0, y análisis estadístico de procesos utilizando pues herramientas estadísticas que se utilizan igualito en derecho, igualito en finanzas, igualito en petróleo, ¿no? La, la diferencia está es no tanto en la herramienta o la metodología, sino en cómo la utilizas para lograr los objetivos que tienes planteado. Pero no caer en el error de si no es de lo legal o no, no sirve. No, no, todo lo contrario. Sirve, solamente que a lo mejor, si no es quizás, por ejemplo, un curso como Legal Project Management, donde es metodología de gerencia de proyectos con casos de estudio aplicados al ejercicio de la profesión jurídica, sino que es un curso, por decir cualquier cosa. En Project Management tradicional,
Lo que hace quizás un poco más difícil es luego uno decir, listo, aprendí esto y ahora cómo lo aplico en mi día a día. Yo creo que ese es el valor agregado que tienen los cursos en lo legal, legal project management, legal, lo que es legal design, etcétera, etcétera, más allá de que sean metodologías diferentes o súper sofisticadas, ¿no? No sé, Sebas, aquí si quieras complementar con algo. No, no, yo creo que eso es, que definitivamente hay un reto grande tanto para los profesionales que ya tenemos, pues ya nos graduamos hace años, como para los que están viniendo. Y yo sé que es una discusión, pues lo que agregaría es que es una discusión muy presente en el mundo sobre si en efecto, por ejemplo, los pensum de las facultades de Derecho tienen o no sentido, o sea, que se mantenga el mismo pensum que alguien que mis estudiantes de hoy en la Universidad de los Andes están viendo las mismas materias que yo vi hace 10 años, 15 años, pues no sé si tenga sentido. Entonces yo creo que hay todavía mucho, mucho por hacer y tal vez no necesariamente es clarísimo, es que tienes que volverte el experto en esto, porque, porque posiblemente hay un nivel de conocimiento, yo podría decir intermedio, en donde se generan las eficiencias mayores. Rendimiento, como dice marginal, ya no tienes que volverte el experto en Python, porque tal vez no tiene mucho sentido, pero sí debería ser capaz de entender cómo funcionan, digamos, los árboles de decisión detrás de un sistema, detrás de los cuales se gestionan consultas, incluso si tú no lo montas. Entonces, ahí es un... Entonces, tal vez me vuelvo un poquito, no tengo una respuesta clarísima, pero sí definitivamente creo en la interdisciplinariedad y creo que tanto abogados ya graduados que tenemos nuestros años ejerciendo como los nuevos abogados tenemos que ver la manera en la cual incorporar ese tipo de conocimientos a nuestro ejercicio. Y voy a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para hacerte preguntas específicas, Sebastián, de experiencias del banco que tenemos aquí. Varias preguntas de los asistentes. Y la primera es si en el banco ya se ha robotizado alguna actividad del área legal. Es que el concepto de robotización es grande y suena como súper transformador, pero un par de cosas, consultas frecuentes. Y eso ustedes, no sé si ustedes han visto que las páginas de Internet tienen el FAQ, Frequent Asked Questions, o el Q&A, o sea, cuáles son las preguntas más frecuentes. Entonces, si alguien dice, ¿cómo puedo abrir una cuenta para un menor de edad en Grupo Bancolombia? Entonces, tenemos un sistema, le llamamos sistema de autoconsulta, que es una tecnología relativamente sencilla de Azure, de Microsoft, que va a una base de datos y coge las palabras clave y te trae, mira, el sistema tiene estas 7 preguntas relacionadas, porque puede que tú preguntes para abrir un CDT o para abrir un fondo de inversión o para abrir una cuenta ahorros. Entonces, eso ya está implementado hace un año, yo creo. Y temas de automatización documental para usuario final, que esto no es ciencia oculta. Como decía Daniel, desde temas básicos de combinación de correspondencia es posible, pero recientemente hemos probado, estamos en pruebas, para ser muy franco, con flujos de Power Automate para poder entregarle a través de formularios que llenen los usuarios, los comerciales o las personas de servicios administrativos y puedan generar documentos jurídicos preaprobados de cierta manera con la información que ellos mismos tienen, porque si el rol del abogado es simplemente llenar un formato, pues tal vez no estamos utilizando su tiempo de la mejor manera. Entonces, ese tipo de cosas las hemos implementado y que, como les digo, no se imaginen el robot pensando y respondiendo a la pregunta jurídica compleja, pero sí por lo menos haciendo más disponible el conocimiento jurídico en consultas y en documentos. Y eso lo han usado también a nivel interno, porque una de las preguntas es si has tenido experiencias de autoservicio para cliente interno o algunas actividades en las que el departamento jurídico decidió que no iba a invertir más tiempo porque no agregaban valor. Si ese ha sido el caso, ¿cómo ha sido la reacción pues, de ese cliente interno y cómo lo han manejado? Sí, hay muchos temas que se han venido entregando, no necesariamente pues a través de tecnología, por revisión de ciertos asuntos de baja complejidad jurídica, como por ejemplo cámaras de comercio, para celebración de cierto tipo de negocios. Entonces eso no necesariamente lo hacemos en la vicepresidencia jurídica y obviamente se entrega
¿Cómo lo reciben? Pues depende de cómo se entregue. Se entrega bien, se entrega ya sea con muy buen conocimiento, muy buena capacitación, o incluso acompañado de herramientas de autogestión, pues mejor. Pero sin duda, pues la pregunta es muy buena porque si hay retos desde el punto de vista de cambio de los departamentos jurídicos, hay retos desde cuando yo digo, oiga, en el cuadrante de arriba uno entrega el conocimiento y que lo usen, pues también puede existir de cierta manera la expectativa de que siempre el abogado esté al lado. Entonces hay cambios de cultura que aplican también a los usuarios del servicio jurídico. Tenemos, por ejemplo, flujos en ese mismo sistema de preguntas, tenemos flujos autogestionables para temas que son más complejos que una sola pregunta. Entonces, por ejemplo, temas cambiarios. Entonces, que hay diferentes tipos de operaciones, exportación e importación, y eso sigue, digamos, dependiendo de las diferentes inputs, pues te dar una respuesta diferente. Eso también lo hemos hecho en el tema cambiario, por ejemplo. Y es útil, o por ejemplo, en el tema de revisión de poderes. Si alguien llega, quiere hacer algo con un poder, pues normalmente la persona que lo atiende, pues a veces ya pueden saber, pero de pronto es, venga, ¿para qué es el poder? Tiene más o menos de 6 meses, no sé, ¿es especial o general? Y esos flujos, pues te van llevando a una respuesta mucho más compleja, digamos, es un nivel 2 de las preguntas y respuestas frecuentes, y eso también lo tenemos implementado, y no es fácil, no es fácil que la gente quite la costumbre de llamar o realizar una solicitud, pero creemos que a medida que vean que es más rápido, que es más eficiente, que están tranquilos de que hay detrás una persona, o dicho, que es algo que es un conocimiento vigente y que pueden tomar esa decisión, digamos, están empoderados para tomar esa decisión, yo creo que poco a poco va a ser más natural que ese tipo de temas sean autogestionables por las personas que tengan la necesidad de hacerlo. Bueno, mil gracias, Sebastián. Hemos llegado ya al final, 6 en punto. Mil gracias a todos quienes permanecieron conectados con nosotros todo el tiempo. Mil gracias por su interés, por todas estas preguntas tan valiosas. De nuevo, Sebastián, 1 millón de gracias, muy generoso con todo lo que nos compartiste, tu experiencia importantísima para esta discusión. Les recuerdo que a quienes les interese tener el reporte completo de la encuesta, aquí está el link, lo están viendo en pantalla, también está en la página de EY Colombia y nosotros se los vamos a hacer llegar también. Esperamos que el año entrante nos puedan acompañar en todas las actividades que vamos a realizar y bueno, finalmente sé que hoy es 10 de diciembre, pero les deseamos unas felices y seguras fiestas a todos y de nuevo esperamos verlos el año entrante. Sebastián, de nuevo 1 millón de gracias. Daniel, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Y yo creo que esto es valioso para todo el ecosistema de servicios legales. Entonces, de mejores servicios jurídicos prestemos, mayor acceso a la justicia y de los mejores van a ser nuestras empresas. Es buenísimo Así es, estos así es. espacios y hasta luego, que les vaya muy bien. Mil gracias. Gracias a ustedes.